Personal siempre hace falta en estos picos asistenciales y muchas veces, aunque se puedan cubrir, por ejemplo, pues el 100% de las bajas del propio personal que se dan, el tema de los permisos, recordemos que estamos en un periodo de asignación de permisos importante. Uh-huh. y demás, muchas veces nos encontramos con que, aún cubriéndose la totalidad de esas ausencias, aún reforzándose los equipos de los servicios de urgencia, pues nos encontramos también muchas veces que, y hasta por la propia falta de espacio, de distribución de los espacios en los propios servicios, con esos tapones en que no se pueden derivar pacientes y demás, pues hacen que el propio trabajo de esos profesionales pues se vea dificultado y se vea de alguna forma pues que los propios profesionales entienden que se da una situación de sobrecarga laboral, de estrés laboral, sí, pues porque no pueden desarrollar la labor que tienen que hacer en las mejores condiciones. Bueno, posibles, ¿no? lo tenemos que dejar aquí. Juan Francisco Navarro, secretario general de Federación de Sanidad de Comisiones Obreras Canarias. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Vamos ya con nuestros compañeros de Buenos Días Canarias, Pilar Rumeu y Sacta Coronte. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. La Guardia Civil ha desalojado a una mujer de 71 años que vivía desde hace 5 años en un barco en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. La autoridad portuaria alega que esa embarcación se encontraba en mal estado, que corría el riesgo de hundirse. La mujer ha pasado la noche en una pensión y los servicios sociales ya trabajan para encontrarle una vivienda. Hoy es miércoles 14 de enero, comenzamos. La Audiencia Nacional ha enviado a prisión a 6 de los 13 tripulantes del carguero interceptado con casi 10 toneladas de cocaína a bordo en aguas próximas a Canarias. El juez les imputa delitos de tráfico de drogas de extrema gravedad y pertenencia a organización criminal. El Gobierno de Canarias pide lealtad institucional al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el traslado hacia otras comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados y solicitantes de asilo. Ambos gobiernos han vuelto a chocar en torno a las cifras. Cada vez más familias renuncian a la tutela de sus hijos por graves problemas de conducta o de salud mental. El gobierno canario asegura que no es una situación alarmante, pero que tampoco son casos puntuales. Entre los motivos, el impacto de las nuevas tecnologías y las redes sociales en los menores. Y esto que vemos es Todos somos casa, un largometraje de la productora Videoreport Canarias que ha sido nominado a los premios Goya al mejor documental. Videoreport es la responsable también de programas de esta casa de televisión canaria como Una hora menos. Conocemos que va a ser noticia este miércoles. Cuéntanos, Eva Trujillo. Bueno, pues hoy estamos muy pendientes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde Hacienda va a presentarle a las comunidades su nuevo modelo de financiación autonómica. Será en Madrid a las 9:30 hora canaria. Allí la ministra, María Jesús Montero, se va a reunir con los representantes de las comunidades autónomas. En nuestro caso acudirá la consejera de Hacienda, Matilde Acián, para conocer esa nueva propuesta del modelo de financiación. Y a las 10:30 el Parlamento de Canarias celebrará el primer pleno de 2026. Se debatirá el proyecto de ley de ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual, la convalidación de la modificación de las leyes del suelo, así como la ampliación de exención del IGI a determinadas operaciones relativas con la isla de La Palma tras la erupción. Y diputados y senadores del Partido Popular de las Islas se reunirán este mediodía con la Asociación de Celíacos de Canarias para analizar el día a día de estas personas, así como el bloqueo que mantiene la mesa del Congreso para una ley que compense económicamente a este colectivo. Y en los deportes anoche se disputaban los 3 primeros partidos de los octavos de final de la Copa del Rey y en los 3 hubo emoción e igualdad. Siguen adelante el Atlético de Madrid, el Athletic Club y la Real Sociedad. Hoy se disputan otros 3 partidos, entre ellos el del Real Madrid con Arbeloa en el banquillo blanco, debutando como entrenador. Y de fútbol hablamos ahora de baloncesto porque Santi Aldama jugará en Berlín. Un partido de la NBA, es una de las grandes noticias de la semana. Memphis ante Orlando mañana y allí estará un equipo de
esta casa de Televisión Canaria para realizar una entrevista en exclusiva. En un ratito se lo contamos todo. Nos vamos hasta la isla de La Gomera para ver cómo amanece. Es la imagen en directo que nos llega desde el parador de San Sebastián, donde, como vemos, el día comienza con la presencia de alguna nube y pequeñas rachas de viento. La temperatura a esta hora de la mañana ronda los 16 grados. Se esperaba agua, ha caído. En Fuerteventura se han registrado hasta 12 litros por metro cuadrado. En La Oliva y en Lanzarote, la carretera de Tinajo se cerró por inundación durante horas. Miramos al cielo, pero también vamos a mirar al mar porque tenemos activa una nueva prealerta, en este caso por fenómenos costeros. Mucha precaución porque las olas pueden llegar a los 4 metros. Lo confirmamos con Vicky Palma. Buenos días. Buenos días, Pilar. Buenos días, Isaac. Buenos días, Canarias. Pues en principio sí tenemos mal estado del mar, normal de todas formas en esta época del año. Y también tenemos nubes en cantidades variables que han vuelto a dejar esta madrugada algunas precipitaciones y en todas las islas de carácter débil, disperso y ocasional a lo largo de las próximas horas. En general vamos a ver nubes tanto por el norte como por el sur. En principio la isla con mayor probabilidad de lluvias a lo largo de todo el día sería Gran Canaria, concentradas en medianías del norte, pero se pueden producir lluvias de carácter débil en algunos momentos de lo que resta de mañana y también después de media tarde, casi en cualquier punto del archipiélago, pero sobre todo en puntos de medianías del norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Sopla el alisio, lo hace de forma moderada, con intervalos puntualmente fuertes en las zonas habituales, en alta mar entre las islas y las vertientes sureste y noroeste de todo el archipiélago, y tenemos mal estado del mar, especialmente en las costas abiertas al norte, donde el oleaje va a superar los 3 metros de altura, pero también hay que tener precaución en las costas del sur y del sureste, porque en ellas las olas superarán los 2 metros. Fucking infesting our scene! Catching you! Pushing the Back up. Watch your step. Back up. Get the fuck out! Bueno, pues repasamos ya las portadas que nos deja este miércoles y comenzamos por Canarias 7, que llevan imágenes. Documental Todos somos casa, un documental de Video Report nominado al Goya en destacado. El gobierno accede a que la Gran Canaria 2 vaya en túnel por Moya y se soterre en el Puertillo. El trazado de la autovía del norte entre Bañaderos y El Pagador se modifica a petición de los alcaldes. En El Día leemos en su portada: un nuevo récord de pasajeros tensa los aeropuertos canarios, y fotografía para un kiosco para hacer historia en el carnaval. Se refiere al Mesón Brasil, que paga en la subasta 65.067 euros por el puesto de la Plaza de España en estos carnavales. Periódico La Provincia, en imágenes de Sauso, del que les venimos contando desde ayer lo que ocurría en el puerto de Las Palmas, y en destacado: pacto con Arucas y Moya tras 30 años de espera, desbloqueo del trazado de la autovía del norte. Obras Públicas acepta la propuesta para soterrar 400 metros de la carretera Bañaderos-El Pagador. El Diario de Avisos, con motivo de la celebración ayer del Día Mundial de la Depresión, titula: La depresión desborda Canarias con miles de personas afectadas sin la atención necesaria. La Federación de Salud Mental reclama más recursos, prestación sociosanitaria continuada, acompañamiento profesional y políticas públicas. En el periódico El Mundo, la imagen es para Meloni, que dice sí recibe a los liberados por el chavismo, y destaca que Paje y Barbón dejan sola a Montero con ella y su regalo fiscal. La ministra dice no tendrá hoy ni siquiera el apoyo de las comunidades autónomas de su partido. El País recoge declaraciones de José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, que dice lo siguiente: si Venezuela da pasos, es lógico que las sanciones desaparezcan. Y fotografía para la represión del régimen iraní, que causa al menos 2.000 muertos.
Vamos a ver la situación del tráfico. Vamos a comenzar en Tenerife. Vemos esta imagen, entrada y salida a la capital tinerfeña. El tráfico algo más fluido a la salida, un poco más denso a la entrada, pero como vemos sin muchas complicaciones. Y esta imagen que nos llega en directo es la imagen desde Gran Canaria 1 a la altura de Hoya de la Plata. Es la entrada sur a la capital. El tráfico en este punto es fluido en dirección salida a Las Palmas de Gran Canaria, mientras en la entrada es algo más denso. Este martes se ha producido el desalojo de una mujer de 71 años que vivía en su barco en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. Una situación muy complicada en medio de las protestas integrantes de colectivos sociales que trataron sin éxito de detener el desahucio. Anoche Margarita pudo dormir en una pensión gracias a la asociación Derecho a un Techo. Ahora se buscan soluciones con los servicios sociales porque este barco era el único lugar que tiene para vivir. Así, de esta manera, a la fuerza, la Guardia Civil sacaba a una vecina y a Margarita de su barco, la que ha sido su casa durante los últimos 5 años. Pues una vergüenza en pleno siglo XXI en nuestras narices, ¿no? Un desalojo para llevarse un barco con un fuertísimo dispositivo policial. Y desde fuera solo poder gritar vergüenza, impotencia, ¿no? Ni la presencia de colectivos antidesahucios consiguieron frenar el desalojo de Margarita. No ha recibido todavía el informe de vulnerabilidad, es decir, se va a proceder a un desalojo sin tener una serie de datos. Al final lo que vemos es que la autoridad portuaria y el Ayuntamiento de Las Palmas está procediendo como si fuese un fondo buitre. El Estado, en cierta forma, acaba de dejar sin recursos alojativos a una persona que llevaba 8 años viviendo. En el muelle deportivo hay unas 200 personas en su situación. Siempre ha sido un puerto acogedor, donde ha sido siempre un refugio. Se ha transformado en un lugar inhóspito. La autoridad portuaria asegura que el barco de Margarita no cumplía las condiciones mínimas y de seguridad para poder permanecer en el Pantalán. El Gobierno de Canarias pide lealtad institucional al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el traslado hacia otras comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados y solicitantes de asilo. Ambos gobiernos han vuelto a chocar en torno a las cifras. De los 803 niños y adolescentes migrantes que ha reubicado el Estado en la península, 551 proceden de Canarias, según el Ministerio de Política Territorial. Han sido 551 los que han salido del territorio de Canarias. En manos del Gobierno de Canarias están también otros 158 expedientes ya terminados para que se puedan también reubicar. La consejera de Bienestar Social ofrece sus datos y pide lealtad institucional. Lo que tenemos que hacer, igual que estamos haciendo, hemos hecho con el Ministerio de Inclusión o con el Ministerio de Infancia, es una lealtad institucional. Hay 560 expedientes enviados, de los cuales solo se han resuelto 269 expedientes, con lo cual yo creo que expedientes tienen más que suficientes las subdelegaciones para resolver. Delgado pide a Torres que medie con las comunidades destino de los menores. Cuando nosotros nos ponemos en contacto con esas comunidades autónomas, nos dicen que ellos no tienen plaza y que les den tiempo para crear esas plazas. Canarias y el Estado han pactado hoy el traslado de 20 menores a la península a lo largo de esta semana. El archipiélago está viviendo una nueva realidad, según el Ejecutivo canario. Constatan que en los últimos años ha subido el número de menores bajo su tutela. Si esto no tiene que ver solo con el aumento de la llegada de menores migrantes no acompañados, sino también por una situación llamativa: el aumento del número de padres que deciden renunciar a la patria potestad de sus hijos y entregarlos a la Fiscalía de Menores porque no pueden controlarlos. Estamos ante una nueva realidad que exige respuestas diferentes tanto para los menores como para sus familias. Problemas que tienen relacionados muchas veces con las autolesiones y entender una normal relación con el resto de compañeros, situaciones de conflicto dentro del ámbito del entorno familiar. Los servicios de infancia están detectando casos en los que las familias no pueden afrontar determinadas conductas o conflictos con sus hijos. No tienen, digamos, formas, recursos dentro de su entorno, de su ámbito, sus ámbitos más cercanos para poder afrontar las situaciones. Y ahí es cuando se puede dar desde la renuncia a la guarda por la vía efectiva hasta una renuncia de lo que es la patria potestad.
Situaciones complejas que suelen aparecer a partir de los 11 o 12 años o en plena adolescencia y ante las que ya se está trabajando para reforzar y mejorar los recursos disponibles. El Gobierno de Canarias, su primera obligación es tutelar a los menores, acogerlos y ponerlos bajo con algún tipo de medida de protección, el acogimiento familiar o bien, si puede ser, algún chico con algún centro específico de tipo terapéutico. Tras una década, el Gobierno impulsa un nuevo diagnóstico de la infancia en Canarias para identificar los cambios sociales, sus consecuencias y mejorar el apoyo a las familias. Hoy es noticia la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra en Madrid. Será a las 9:30 hora canaria. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los consejeros autonómicos del ramo se verán la cara. Este miércoles, por primera vez desde que se anunciará la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómico. En representación del Gobierno de Canarias asiste la consejera de Hacienda, Matilde Asián. El Ejecutivo canario insiste en que el nuevo reparto perjudica seriamente a las islas. Espero y deseo que sea un fracaso y que no salga adelante este atropello y este atraco que se pretende con la Comunidad Autónoma Canaria, con los que menos tenemos en un sistema de financiación absolutamente abusivo. El presidente del Gobierno de España ha negociado con un partido independentista, es decir, ha negociado lo que le corresponde a todos los españoles con quien no quiere a los españoles, con quien se quiere ir de España. Vamos a hablar de esto y otros asuntos con Migdalia Machín, que es consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. La actualidad manda, en poco más de una hora comienza ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde Canarias ya ha mostrado, el gobierno al que usted pertenece, que no está de acuerdo, que rechaza el nuevo sistema de financiación. ¿Por qué? Bueno, el nuevo modelo de financiación nos perjudica, obviamente, a Canarias. No estamos de acuerdo ni con la forma ni con el fondo. Vamos a poner un ejemplo. Es como si el gobierno de Canarias decidiera que este año no va a financiar las universidades públicas, 500 millones menos. Y también, pues bueno, una comparativa también vamos a hacer con Ciencia e Innovación, que estamos intentando avanzar con una inversión de fondos propios. Nosotros lo que decimos es que tiene que haber un sistema de financiación que sea justo y que obviamente no perjudique a los servicios públicos de Canarias. Hablaba usted precisamente ahora de la financiación en las universidades. Les voy a preguntar precisamente por eso, un presupuesto que ha aumentado para las 2 universidades públicas del archipiélago. ¿Qué objetivos persigue precisamente este presupuesto frente además al crecimiento que está teniendo las universidades privadas en el archipiélago? Bueno, tenemos el presupuesto más alto de la historia, esta comunidad autónoma, y eso supone pues la apuesta que hace el Gobierno de Canarias por la universidad pública. Defiendo la universidad pública, es los generadores de conocimiento, es innovación, es creatividad y también son los espacios de pensamiento crítico. En el mundo que vivimos necesitamos personas que sean capaces de analizar, reflexionar y no solo dar respuesta a lo que se tiene que, el reto que tiene este archipiélago, sino también a nivel global. Nosotros una apuesta clara que hacemos por la universidad pública, mientras otras comunidades autónomas restringen. Nosotros tenemos 300 millones de euros en este año en el presupuesto y me gusta hablar de dimensión temporal del dinero, porque no son 300 millones en 10 años, sino en un año con una apuesta clara que hacemos por la universidad. Y además agradezco la buena relación que tienen las universidades públicas, que me facilitan mucho la relación con los rectores. Buena relación, pero siempre le parece a las universidades insuficiente el presupuesto con el que cuentan. Y yo no me conformo tampoco. Mi apuesta es seguir aumentando el presupuesto, pero sobre todo cerrar un contrato programa que dé estabilidad que necesita las universidades, porque yo también lo hablaba hace poco con los rectores, digo, a ver, es una batalla todos los años intentar con el gobierno decir cuál va a ser mi presupuesto, cuáles son mis aspiraciones económicas, y también lo que necesitamos en la universidad que tenga estabilidad, y por eso, bueno, una reunión que teníamos antes de Navidad decíamos que teníamos que cerrar un contrato programa, porque entendemos que la apuesta de esta comunidad autónoma tiene que ser por el conocimiento y eso nos dan las universidades públicas. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de una noticia también muy positiva que hemos abordado en este programa, el Instituto Vulcanológico, cuya sede va a estar en la isla de La Palma. Desde el punto de vista de la ciencia, consejera, ¿qué significa para el archipiélago que un instituto de estas características se encuentre precisamente en las islas? Bueno, no entendería que no hubiera estado en Canarias, o sea, no hay una cita, un lugar a nivel estatal que tenga tanta actividad, digamos, vulcanológica como tiene Canarias. Es una nueva infraestructura científica que viene para nuestro territorio, en el cual Canarias tiene que definir qué es lo que quiere ser de aquí en un futuro. Me gusta cuestionarme el futuro, porque la política también es eso, decir cómo vamos a planificar, y planificar, tener el Centro Nacional de Vulcanología de qué es lo que queremos hacer. Obviamente, monitorear
monitorizar todo lo que tiene que ver con los volcanes, pero queremos ser un hub aquí de África, de Europa, bueno, pensar lo que queremos hacer, y yo siempre pongo el ejemplo del astrofísico, que se pensó en su momento con una visión muy de futuro y hoy día es uno de los organismos y una institución a nivel mundial. Se ubicará en La Palma y se va a complementar en Tenerife. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuándo veremos ese Centro Nacional de Vulcanología en marcha? Bueno, estamos ahora en el paso de los estatutos junto con el Estado. Esto es un consorcio que se hace junto con el Estado y el Gobierno de Canarias, y la idea de tenerlo en 2 islas me parece ideal. O sea, ya tenemos ese modelo también con el modelo del astrofísico, y lo que se trata es de tener esta nueva infraestructura y lo que sirve también para investigaciones, para cuestiones que tengan que venir y poder ser una referencia a nivel estatal. La idea es con los estatutos y luego ya iremos cerrando ya pues, cuáles son los objetivos que tiene Canarias con ese Centro Nacional de Vulcanología. La Consejería de Ciencia, que tiene un objetivo claro en este gobierno, que es sacar adelante determinadas propuestas, como por ejemplo la Ley de Ciencia, que sustituiría una norma, cuéntenos, consejera, que ha quedado un poco obsoleta porque es del 2001. ¿Qué pretende esta nueva ley que está actualmente en trámite parlamentario? Lo que pretende es tener una radiografía exacta y un marco jurídico que al ecosistema de innovación e investigación y ciencia de Canarias le permita actuar con la realidad que tiene. Está ahora mismo en el Parlamento, esperemos que en breve ya salga adelante, y bueno, y es muy esperada por el ecosistema. El marco jurídico nos ayuda a impulsar, queremos pues agilizar todo lo que tiene que ver con los procedimientos administrativos, anclar subvenciones y ayudas y fijar el impulso que necesita la ciencia en Canarias, que ya lo hacemos a través de nuestra propia Agencia de Ciencia e Innovación, del Instituto Tecnológico de Canarias, la Plataforma Oceánica de Canarias. Me gusta nombrarlo porque tenemos que sentirnos orgullosos de lo que se hace en Canarias y del conocimiento que se genera, y también con el astrofísico y también con otras cuestiones que tenemos de retos a nivel de ciencia. A pesar de la buena relación que usted dice que hay pues, con los rectores de las universidades, en ese momento cuando se habló de la ley de la modificar, ¿no? de la ley de modernizar esa ley de la ciencia, los rectores echaron en falta un poco que se hubiese tenido en cuenta pues su opinión en el debate. Sí, lo hablamos y hombre, contamos con ellos, pero ellos decían que querían tener más presencia mediante la ley. Bueno, puede ser que tengan razón. Siempre le digo a los rectores, a mí me gusta que me reten, o sea, me gusta que tengamos que elevar y que siempre les digo, perfecto, es que quiero rectores que realmente cuestionen la universidad y que reten a este gobierno a mejorar, y esa es la línea en la que estamos. Entiendo que en el trámite parlamentario toda esa parte quedará ya, digamos, fijada como ellos querían. Ahora le vamos a preguntar por el telescopio del TMT, el telescopio de 30 metros, siendo no lo que usted quisiera, sino cree que realmente el archipiélago tiene la oportunidad de que se albergue aquí frente a la otra candidatura que es Hawái. Mira, me alegro que me hagas esa pregunta porque hay 3 sitios en el mundo que tienen los mejores cielos para observar. Está Chile, Hawái y nosotros, únicos. No hay más nadie. Y Canarias es más que sol y playa. Tenemos uno de los mejores telescopios del mundo. Tenemos 60 consorcios con países de otros lugares. Tenemos también el Gran Tecán, que es el telescopio único de infrarrojos construido en Canarias. Y ahora queremos que venga el TMT. El TMT es el telescopio más grande que nunca se ha construido. Ya hemos tenido una delegación de Estados Unidos, de India, de Japón, de Alemania y de Chile. Estamos tratando de decir que Canarias es un sitio ideal para ponerlo, para impulsarlo, y sería un nuevo instrumento científico para Canarias. O sea, siempre me siento muy orgullosa de los telescopios que están en Canarias y de lo que supone. Vas a cualquier lugar, de igual cualquier país, y dices astrofísico y te saben situar perfectamente dónde está Canarias por todo lo que significa y lo que se investiga. Pero eso hay que defenderlo. ¿Dónde se está defendiendo? No sé, ¿estamos pendientes de ver si al final Hawái no sale adelante? Bueno, hay una cuestión con la administración Trump, eso en este caso nos ha beneficiado porque lo dejan de financiar, y entonces ahora estamos con contactos directamente con la dirección del TMT de Estados Unidos. Ya los hemos recibido aquí, los recibimos a través de la diplomacia científica que estamos trabajando desde el Gobierno de Canarias, que se trata de acercarnos a países a través de la ciencia. Y en este caso ya hemos recibido una delegación, los primeros contactos los tenemos y seguimos trabajando. O sea, lo que se trata es batallar. O sea, aspiro a tenerlo en Canarias y no nos rendimos hasta el último momento para que finalmente se pueda construir aquí. Estamos ya prácticamente sin tiempo, pero nos gustaría no despedirnos de usted sin que nos hablara del Festival de Música de Canarias, 42 edición, ya está puesto en marcha, y además con una buena noticia para las Islas Menores, para esas personas que quieren acceder a disfrutar del Festival de Música, porque tienen un abono que no existía hasta este momento. Bueno, viniendo de una isla menos poblada como Lanzarote, era una cuestión que quería poner sobre la mesa, pero independientemente de eso, para mí el festival es el modelo de cómo se debe implementar la política en Canarias, porque se llega a todos los rincones con la dificultad que tiene trasladar a las orquestas y a los espacios también que tenemos en otros sitios. Para mí el festival es uno de los grandes proyectos que tiene esta consejería, 42 ediciones, y permite disfrutar de la música clásica
a un nivel que no se podría hacerlo en otro lugar. Para mí la cultura es excelencia y también construye país canario porque llega a todos los rincones y para mí me parece fundamental. Así que les invito a todos a asistir al festival. La semana pasada estaba en La Graciosa, o sea que también estaba algo impensable, allí, ¿no? ¿sí? Que tuviera el sí, festival que allí llegara. Por eso es el modelo que se debe implementar en Canarias porque llegas a todos los rincones. Así que disfrutar de grandes orquestas, grandes solistas, grandes directores de la música clásica me parece que es una cuestión que debemos apostar por ella, como hace el gobierno de Canarias, y les invito a todos a que puedan asistir. Nos quedamos con esa invitación. Migdalia Machín, consejera de Universidad de Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, pues esto es en cuanto a Canarias, pero fuera de las islas hablamos de Donald Trump, porque alienta las protestas en Irán, Isaac. Sí, así es. El presidente americano, Pilar, anima a los manifestantes a tomar las instituciones y asegura que la ayuda está en camino. Según un alto funcionario del régimen iraní, las protestas contra el régimen de los ayatolás dejan ya más de 2.000 muertos. El presidente de Estados Unidos eleva la presión, cancela sus contactos con el gobierno iraní y no descarta una intervención militar. En esta casa de Barcelona viven iraníes en el exilio, que estos días llaman a sus familiares, pero no dan con ellos. 5 días estoy intentando hablar con mi hermano, no sé nada de ella. Que venga el señor Trump, que venga el señor Pedro Sánchez, en Inglaterra, cualquier país, que vayan a salvar al pueblo. Mientras, en la televisión, el hijo del Shah, el antiguo monarca de Irán, explica que la oposición está lista para dar un paso adelante. Y pide no tirar a la basura el esfuerzo de aquellos que han muerto negociando ahora con el régimen. Do not throw us under the bus by trying to negotiate or appease a regime that for 47 years has brutalized our nation. Muertos que, según una ONG iraní en Estados Unidos, se acercan a 2.000. 1,850 to be exact, protesters killed. Donald Trump, que por redes animó a los manifestantes, explica que se preocupa por Irán, que quiere confirmar esas cifras y que entonces tomará una decisión. ¿Qué hará? Dice, todavía no lo sabe. Well, you never know, do you? You never know. So far my track record's been excellent, but you never know. A Donald Trump, al hacerse con Groenlandia, le parece divertido. Dinamarca busca aliados en Europa y en Estados Unidos. Hoy, en la Casa Blanca, hay una reunión del ministro de Exteriores danés y la ministra de Groenlandia con el vicepresidente y el secretario de Estado de Estados Unidos. El objetivo, desescalar la situación. Este viernes, además, congresistas estadounidenses visitan Copenhague en apoyo a Groenlandia, que rechaza cualquier intento de anexión. Vamos a saludar a Felipe de Basa, que es experto en geopolítica y profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos I. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, exactamente esta situación de Groenlandia, estas últimas noticias que estaban ocurriendo, esta reunión, ¿hay una alternativa? Porque el presidente americano ha dicho que sí o sí Groenlandia va a ser para ellos. Bueno, es lo que ha dicho el presidente norteamericano y veremos a ver qué pasa. Yo estuve en Groenlandia, he estado varias veces, la última hace apenas unos meses, y me estuve entrevistando con estudiantes de la universidad, donde estuve pues haciendo una estancia de investigación, y efectivamente lo que me comentaban es que había cierto sentimiento independentista, pero que no tenían ningún interés en ser ciudadanos norteamericanos, porque ellos pensaban, lo que era la gente joven con los que yo estuve hablando, que les podría ir mejor siendo un país independiente, pero que en cualquier caso estaban bastante cómodos con el pasaporte europeo y con pertenecer a Dinamarca. Lo que sí que era curioso es que se acababa de inaugurar el aeropuerto de la capital, de Nuuk, y que había un vuelo comercial directo con Nueva York, es decir, es más fácil llegar a Nuuk, la capital, que se supone que es un territorio de un país europeo, desde Nueva York, pues que desde Tenerife o que desde París, por poner un ejemplo, ¿no? La siguiente cuestión con esto de los movimientos independentistas es que no podemos dejar de lado lo que estamos llamando el hackeo cognitivo y cómo cómo algunos países fomentan pues que a través de las redes sociales, de los algoritmos, de los mensajes que llegan a través de, en definitiva, los circuitos informáticos, pues se fomenten este tipo de tensiones, por llamarlo de alguna manera. Y esto es lo que creo que Trump descubrió cuando llegó a la presidencia, esta segunda presidencia, pues que había dos países en concreto, que yo no voy a citar, pues que estaban manipulando los movimientos independentistas y son los que
que le llevó a tomar esta decisión. Pero claro, tampoco podemos olvidar cómo llegó Trump a sus primeras elecciones, que hay que dejarlo muy claro. Si no hubieran existido los datos de Facebook y la empresa Cambridge Analytica, probablemente Trump no hubiera sido presidente. Por tanto, hay muchas cosas encima de la mesa y es importante a la hora de hacer un análisis pues poder ver o poder analizar todo este tipo de cuestiones. Claro, son muchas las cuestiones, pero los ciudadanos de a pie que miramos esa reunión entre Dinamarca, Groenlandia, Estados Unidos, autoridades, que va a ser hoy, ¿deberá Groenlandia, Dinamarca hacer ciertas sesiones para que Estados Unidos no invada Groenlandia? Porque es lo que ha dicho, que está dispuesto a entrar en el país. Bueno, si invade Groenlandia se acabó la OTAN o la NATO y es el principio del fin de la Unión Europea, que también puede ser otro de los objetivos a más largo plazo. Hay que recordar que en el mundo globalizado actualmente pues hay 4 actores de peso a día de hoy, que son Estados Unidos, es Rusia, es China y es la Unión Europea. Y podría haber más, podría haber India, el espacio Indo-Pacífico, tal vez Arabia Saudí en una alianza con Turquía, es decir, podría haber muchos países. Pero desde luego sin la OTAN el inicio del fin de la Unión Europea pues podría estar encima de la mesa. Ojo, que también es esto a largo plazo. Hay que recordar que la Guerra Fría no era un enfrentamiento entre Rusia y China, sino un enfrentamiento entre Rusia, China y Estados Unidos. Perdón, quería decir entre Estados Unidos y Rusia, hay que también meter a China, que es lo que podemos ver encima de la mesa. Yo no creo que llegue a una invasión porque, como digo, bueno, podría ser el principio del fin de muchas cosas. Y al final no podemos olvidar, como ha sucedido en otros escenarios, como en la Guerra de los Aranceles, que Trump no es un estadista o politólogo. Trump es un hombre de negocios y cuando uno hace negocios con un hombre de negocios, pues hay negociaciones y no nos vamos a ir a esas grandes escalas porque ni yo soy Trump ni muchos de los que nos estén escuchando son grandes magnates, pero váyase usted a un bazar y ¿cómo empiezan las negociaciones en un bazar? Pues uno ofrece 10 para llevarse 5. ¿Qué ha pasado con esto que hay encima de la mesa? ¿Pondrá Estados Unidos alguna más en Groenlandia? ¿Se quedará algunos tipos de aguas para hacer algunos tipos de prospecciones? Es decir, la negociación empieza hoy y el órdago en la negociación es la invasión y de ahí a lo que realmente suceda, pues seguro que vemos una desescalada. Y señor De Basa, si miramos ahora a Irán, es la mayor revuelta que se ha producido en los últimos años, hay más de 10.000 detenidos, parece que los fallecidos superan los 200. En definitiva, tal cual está la situación de Irán actualmente, una intervención internacional externa como la de Estados Unidos, ¿no movería aún más el panorama geopolítico en este país? Pues usted lo ha planteado de una manera encomiable. Claro, es que se supone que para esto está Naciones Unidas. El problema de Naciones Unidas es que nace con un pequeño vicio que es el Consejo de Seguridad Permanente. Entonces, claro, si hubiera una intervención internacional y se solucionaran las cosas con Naciones Unidas, pues nadie podría decir muchas cosas. Pero claro, hacer intervenciones unilateralmente, pues es donde empiezan a chirriar, ¿no?, en los temas del derecho internacional. Y hay que recordar aquí, por poner otro elemento en el análisis, que es que Irán es un socio o es un buen amigo de China. Entonces, claro, no vamos a ver aquí un conflicto latente entre China y Estados Unidos por el tema de Irán. Hay unas revueltas, hay unas protestas, la gente joven está protestando contra el sistema que tienen desde hace ya bastante tiempo, aunque ahora parece ser que lo han hecho de una manera, bueno, increíble. Yo también conozco, aquí cerca de mi casa tengo varios iraníes con los que hablo frecuentemente y están, bueno, pues a ver. Pero claro, el hacer las cosas de este tipo, pues todo requiere un orden y todo requiere una regulación. Yo vuelvo a decir lo que he comentado con el tema de Groenlandia. Estados Unidos dice que está preparada para intervenir y en cualquier caso lo que como hombre de negocios sí parece que está con estas 3 acciones que hemos visto recientemente, que son Irán, que es Groenlandia y que ha sido Venezuela, pues es que Trump está en su hoja de ruta de sus planes en devolver el orgullo a los norteamericanos de aquel pueblo que fueron en el siglo XX, que hay que recordar que para una parte del mundo, al menos para Occidente, pues llegaron a ser el árbitro del mundo. Entonces, este tipo de actuaciones hubieran sido pues muy complicadas con otras administraciones. Con el presidente Trump se levanta por la mañana y cualquier tipo de acción es posible, pero probablemente el votante medio de Estados Unidos pues se sienta orgulloso de que su país tenga este papel en el mundo. Ojo, no digo todos,
porque también en Estados Unidos las acciones de Trump se están polarizando y tienen muchísimas contestaciones. Nos quedamos ya sin tiempo, pero por supuesto que le queríamos preguntar, aprovechar que estamos hablando con usted por Venezuela. Las últimas noticias, habla ya el gobierno venezolano de que son 400 los presos políticos liberados, y atentos a esa reunión que supuestamente mañana tiene Donald Trump con María Corina Machado, la líder opositora. ¿Cómo ve los movimientos? Bueno, para hablar de Venezuela yo recomendaría dos cosas. Lo primero es que todo el mundo lea la obra de Orwell del Gran Hermano, o relea, y lo segundo es que investiguen un poco sobre la cárcel de El Helicoidal, que es algo, bueno, un escenario orwelliano. Lo segundo es que Estados Unidos ha aprendido de los errores del pasado, de imponer por decreto nuevos gobiernos, como ha sucedido en otros lugares que no vamos a cuestionar, y aquí lo que parece que se está haciendo pues es una transición desde dentro, es decir, se está intentando desmontar el chavismo desde dentro. Claro, como ahora hay una chavista al frente del chavismo, pues esto no se ve. Pero en cualquier caso, para ver que sí parece que se está desmontando el chavismo desde dentro, pues son estas medidas tímidas que no pueden ser de la noche a la mañana, que son pequeños pasos como la liberación de presos políticos. No se puso a María Corina Machado, algunos analistas decían que sí era por el tema del premio Nobel y tal. Bueno, pues no, es una política de pequeños pasos, de ir dando pequeños pasos para desmontar lo que hay, y en esa hoja de ruta, pues claro, está el contacto con la oposición al chavismo. Por tanto, será una reunión protocolaria, pero seguro que algún fruto da. Y yo vuelvo a repetir lo que decía antes. No se olviden que cuando hablamos de Trump estamos hablando con un hombre de negocios acostumbrado a las negociaciones. Muy bien, pues muy esclarecedor todo lo que nos ha contado esta mañana Felipe de Baza, experto en geopolítica y profesor en la Universidad Juan Carlos I. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes. Pues nosotros vamos a continuar con más asuntos. Conectamos de nuevo con Eva. ¿Por qué nos vas a contar, Eva, qué noticias marcan la actualidad? Sí, Pilar, pues pendientes hoy de una nueva jornada de huelga de médicos en varias comunidades autónomas. No es el caso de Canarias. También va a durar toda la jornada de mañana. En Canarias los facultativos la realizarán, dicen, en el mes de febrero. Luchan, recuerden, por un convenio propio para mejorar sus condiciones laborales, y también piden un estatuto único. Luchan con ese borrador de la ley que regirá sus condiciones de trabajo, según el Gobierno de España. Y este miércoles los Reyes vuelven a visitar Valencia para conocer un proyecto de la DAN. Felipe y Leticia visitarán un laboratorio de la Universidad Politécnica de Valencia, donde se trabaja en la recuperación de fotografías familiares dañadas por esa riada de 2021. Y la muerte de los dos pacientes que padecían cáncer en el hospital de Burgos fue por recibir una dosis 6 veces superior a la que necesitaban. El gerente médico confirma un error en la preparación y en la administración del medicamento que recibían. Además de los fallecidos, hay otros 3 pacientes que están afectados, uno de ellos actualmente ingresado en la UCI. Bueno, pues de momento estos son algunos de los asuntos de los que estamos pendientes esta mañana. La Fiscalía de la Audiencia investiga una denuncia por agresión sexual y trata contra el cantante Julio Iglesias. La denuncia presentada por 2 ex trabajadoras del cantante se centra en presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre, agresión sexual, acoso y lesiones. Los hechos habrían tenido lugar en 2021 en las residencias del artista, en República Dominicana y Bahamas, y lo ha destapado una investigación de eldiario.es. Por cierto que sobre este asunto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa del cantante. Lo ha hecho en las redes sociales y ha publicado un tuit que veíamos en el que afea el silencio cómplice de la ultraizquierda sobre las mujeres en Irán, mientras destaca que no contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, asegura, el cantante más universal de todos. Lo digo yo, ya estamos con lo mismo. Dando lecciones, por cierto. Bueno, pues vamos a tratar este y otros asuntos aquí en nuestra mesa de debate. Hoy en la tertulia nos acompaña Paco Pomares, ¿qué tal? Buenos días. Juan Manuel Pardella. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y también ahí con el lienzo ya preparado, Farruco. Pepe Farruco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a los tres. Bueno, pues podemos empezar hablando de este asunto que desde luego ha ocupado todas las portadas, todos los digitales, todos los medios de comunicación, hablando de esta denuncia de 2 trabajadoras que trabajaban pues, con Julio Iglesias y que bueno, pues ahora parece que la audiencia está estudiando toda esa denuncia que se ha presentado precisamente en España.
Es un caso que evidentemente tiene un impacto internacional, porque estamos hablando de una gran figura, como ocurre con todas las grandes figuras en las que se les destapan historias oscuras personales. Habrá que ver hasta dónde caminan esas denuncias. Estamos hablando de una investigación periodística de casi 3 años, con lo cual hay bastantes casos atados. Y bueno, y es tan grave que le ocurra a Julio Iglesias como que le ocurra a nuestro vecino de la esquina. Siempre tenemos que, y lo hemos hablado en esta mesa en muchísimas ocasiones, que ser intransigentes y totalmente combativos ante cualquier tipo de abuso, y utilicemos estos casos como hizo Hacienda con Lola Flores, ¿no? Como casos icónicos para seguir denunciando qué tipo de comportamientos no se deben permitir. Estamos hablando de una persona que durante 50, 60, casi 70 años alardeaba de su relación con las mujeres y que prácticamente contaba con el aplauso de todos nosotros, ¿no? Sí, recordamos esos titulares, Juanma, Paco, que decía, Julio Iglesias ha estado con 2000 no sé cuántas mujeres. No, lo que tú comentabas, que se destacaba en titulares, Paco. No, me he quedado pensando lo que ha comentado Juanma Pardellas sobre la utilización que se hizo del caso de Lola Flores para provocar una reacción, ¿no? Yo creo que al final probablemente este caso de Julio Iglesias también tiene como objetivo provocar una reacción, y la reacción quizás no sea conseguir que haya menos abusos, sino distraer la atención de otros asuntos importantes en el país, ¿no? Parece que sucede cada vez que tenemos alguna situación de estancamiento, de conflicto, de crítica alargada y tal, que aparecen historias así. Yo creo que estamos ante una denuncia que de momento es una denuncia de la que se sabe solamente lo que se ha publicado en los medios. La reacción de la audiencia ha sido inmediata, ha sido rapidísima. Si finalmente se prueban las acusaciones que hay contra Julio Iglesias, pues probablemente se verá con un serio problema, porque las cosas que se dicen o que se le atribuyen son tremendamente duras. Sin embargo, son las atribuciones de parte. Hay que tener también en cuenta que es una persona que cuenta con muchísimos recursos económicos y que si esto se materializa podría llevar a lo mejor algún arreglo de carácter económico. Entonces hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos para poder establecer un juicio de carácter moral, ¿no? De todas formas, vivimos en una época en la que al haberse generalizado este tipo de mecanismos, yo le recomendaría a la gente que tiene mucho dinero y mucha fama y mucha proyección y puede ver dañada su imagen con este tipo de cuestiones, que se la coja con papel de fumar. Es que la Fiscalía está recabando información, o sea, conocemos los detalles a través de esta investigación periodística, pero oye, la Fiscalía está recabando información, a ver si abre una investigación, qué consecuencias puede tener, pero no solo de reputación, sino también pues la condena a la que se puede enfrentar Julio Iglesias. Bueno, realmente a mí, quiero decir, a mí cualquier cosa que le pase a Julio Iglesias, en este caso concreto, si se demuestra que es verdad, pues que caiga todo el peso de la ley, como debe caer sobre cualquiera de nosotros si estuviéramos en circunstancias similares. Es decir, estamos hablando de lo que... No estamos hablando del caso de una figura internacional, estamos hablando del caso de un hombre que actúa de una manera determinada, ¿no? Yo separaría, es verdad que habría que separar a lo mejor lo que supone su trayectoria profesional, etcétera, de su comportamiento como hombre, ¿no? Entonces, y eso es lo que se va a juzgar, que además está aumentado, como bien dice Paco, con su capacidad adquisitiva y su posición dominante, ¿no? En muchos aspectos, no solo monetaria, sino también en lo que respecta a su figura y en lo que respecta a ser el contratador de todas estas personas, ¿no? A ver, a mí personalmente me preocupa que nos podamos instalar en una cacería, ¿no? Yo creo que es un asunto complicado, es un asunto... Hay una denuncia presentada, esa denuncia se presenta 5 años después de los hechos, lo cual dificulta la investigación probablemente o se va a basar fundamentalmente en las declaraciones que se puedan producir, que seguramente serán extraordinariamente escandalosas, como suelen ser siempre que se quiere atribuir determinado tipo de conductas a alguien,
Pero me gustaría recordar que no es la primera vez que ocurren casos así. Quiero recordar que ocurrió con Plácido Domingo y con algunos otros cantantes de élite españoles. Y luego, al final, después de unos días de gran escándalo y gran extensión de la idea de que sus comportamientos son inadecuados, cosa que no se trata de meterse en la moral de Julio Iglesias, si ha estado con 2.000 o con 5.000 mujeres, allá él, si tiene tiempo, ganas y posibilidades de permitirse eso, ¿no? Y allá quienes están con él, ¿no? Pero en cualquier caso, ese tipo de comportamientos, si se prueban, tienen que ser condenados. Otra cosa es que Julio Iglesias vaya a ser realmente sometido a la justicia española, porque va a ser muy difícil obligarle a venir para participar en un juicio. Se valorará, ¿no? Si hay base para investigarlo. ¿Qué les parece ese tuit de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, después de conocerse esto? Lo recuerdo, ella ha dicho: las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias. Yo creo que es consecuencia de la polarización absurda que estamos viviendo. Es decir, hay declaraciones que uno se puede ahorrar. Probablemente la declaración que ha hecho la señora Ayuso debería de habérsela ahorrado, o si quería hablar realmente de la situación que se está produciendo en Irán, que hubiera hablado de ella. Pero mezclar las dos cosas no tiene mucho sentido. Lo que sucede es que estamos viviendo un tiempo de polarización y basta que determinado tipo de cosas se interpreten de una manera para que automáticamente se produzca una reacción en contrario. Hay una frase que asegura que la primera víctima de cualquier guerra es la verdad, ¿no? Nosotros estamos en guerra unos con otros desde hace mucho tiempo y yo tengo el convencimiento de que la verdad está sufriendo bastante con todo este tipo de cosas. A ver, yo creo que es cierto que en Irán se están cometiendo muchísimas violaciones, tiene toda la razón. Es cierto que Julio Iglesias es un cantante de ámbito internacional y de un prestigio musical que ahí está, no hay que añadirle ningún tipo de adjetivo. Y es cierto que si ella no hubiera lanzado el tuit, no hubiera copado todos los titulares desde ayer hasta hoy y probablemente hasta mañana, como una de las primeras figuras políticas que reaccionó de esta forma tan... Ahora, sabemos quién es el personaje también, es un personaje que vive y cultiva su imagen pública de la exageración, de apretar, de especialmente soplarle en el cogote a su jefe de filas, ¿no? Bueno, pues es que es su papel, todo partido político tiene su Doberman y ella juega muy bien este papel de provocadora, ¿no? Hoy va a haber una rueda de prensa, lo veíamos antes Isaac y yo, una rueda de prensa de la organización que apoyó a las dos mujeres que denunciaron a Julio Iglesias. Hoy vamos a tener más información, vamos a estar nosotros atentos a ver qué tienen que contar. Sí, aquí lo importante es que todo el mundo sepa que existe el 016, que todos insistamos en la educación, en la formación, en no dejar pasar casos, aunque ocurran al lado de nuestra puerta, es decir, todo eso que insistimos constantemente cada vez que desgraciadamente estos temas salen en esta mesa. Bueno, otro de los temas que sale siempre en la mesa, bueno, vamos a ver si ya... Por supuesto, Farruko ha terminado ese lienzo sobre bueno, esta denuncia el tema casposo del machismo y de los abusos del patriarcado, que a ver si eso se va acabando. Me parece que está muy bien que se denuncie y que se luche contra ello, así que nada, he puesto aquí un gramófono antiguo con un disco sonando, con la letra de me gustan las mujeres, me gusta el vino y si tengo que olvidar, bebo y olvido, y una mujer diciendo ya hacía tiempo que esto sonaba a disco rayado. Bueno, sí, las letras de las canciones que también a veces hay que ponerlas un poco en revisión. Claro. Vamos a cambiar de asunto porque hay diferencias en cuanto al recuento del traslado de menores migrantes no acompañados. De los 803 menores migrantes que ha reubicado el Estado en la península, 551 proceden de aquí, del archipiélago. Desde el Ejecutivo Regional piden lealtad institucional. La consejera de Bienestar Social asegura que de esos 560 expedientes enviados, solo se han resuelto 269. Hay 560 expedientes enviados, de los cuales solo se han resuelto 269 expedientes, con lo cual yo creo que expedientes tienen más que suficientes las subdelegaciones para resolver. Nosotros estamos enviando una media de unos 10 expedientes diarios a las subdelegaciones.
El Gobierno central considera que ese traslado se está haciendo, Paco, Juanma, de un modo totalmente normal y en los tiempos y en las formas en que debería hacerse. No, realmente no, porque Ángel Víctor Torres reconocía ayer en los medios de comunicación que no les da tiempo de actuar de acuerdo con lo que estaba previsto. Y lo decía claramente, y es el ministro canario se ocupa específicamente de este asunto, aunque no sea de la competencia de su ministerio, ¿no? Y reconocía que no se está haciendo como se debía hacer. A mí me parece un avance reconocer que hay dificultades. ¿Cuál es el problema? El problema es que luego tenemos el típico conflicto de los datos, ¿no? El Gobierno asegura que ya ha tratado 500 y pico expedientes y la Consejería dice que no llegan a 300. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque nos hemos instalado en una forma de hacer política básicamente peleona, que no busca la colaboración, sino que busca el desistimiento. Probablemente esos 500 a los que se refiere el Gobierno son los que se han tramitado o se han empezado a tramitar, y los 200 o 300 a los que se refiere la Consejería es aquellos que están ya definitivamente resueltos. Bueno, generar debates un poco absurdos sobre el número, lo que hay que hacer es procurar que se aceleren las reubicaciones lo más rápido posible y colaborar, por otro lado, a que los chicos no vivan en las condiciones que viven. En los últimos días se ha sabido que hay un porcentaje elevadísimo de muchachos que han retirado la petición de asilo internacional, y la han retirado fundamentalmente porque cuando la solicitan van a centros que son prácticamente inhumanos, ¿no? Que son auténticas cárceles. A lo mejor resolver eso sería más importante que estar metiéndose en una pelea de cifras de si son tantos o son cuantos, ¿no? Porque al final el conflicto es de interpretación, es lo que se considera estar trabajando en un expediente. Yo tengo el convencimiento de que ni el Gobierno de la Nación miente cuando dice que está tramitando 500 y pico, ni miente la Consejería cuando dice que solamente se han solucionado 300. Lo que pasa es que hablan lenguajes que son distintos, ¿no? A mí me gusta mucho titular, ¿no? Yo creo que esto no está bien. Es decir, lo que reúne este tema es no está bien. Es decir, nadie quiere a los niños de los cayucos, nadie, ¿no? Pero lo cierto es que nuestra única misión es quererlos, protegerlos, formarlos, darles toda la asistencia, y en este caso el Gobierno de Canarias, gobierne quien gobierne, en todos estos últimos años, ha dado una lección ejemplar a todo el mundo de cómo se trata a los refugiados en general, pero a los niños especialmente. Ha sido una lección absoluta a todo lo que ocurre en otros muchos territorios del mundo de cómo se trata a los niños. Ahora, entiendo al Gobierno que no puede haber 5.000 niños en un territorio exclusivo, sino que deberían ser repartidos en todo el país. Deberían haber sido repartidos con mucha rapidez y con mucha agilidad y con mucho respeto a los derechos de estos niños desde hace mucho tiempo, no ayer ni antes de ayer. Y también entiendo al Estado que se está encontrando con la oposición de muchas comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas como el PP, muchos de los miembros del PP prisioneros de la presión de Vox, que intentan hacer política frentista con estos niños. Pero el Gobierno del Estado también tiene cuarteles, también tiene colegios, también tiene infraestructura que no está usando en muchos lugares de este territorio. Y lo que no puede aceptarse bajo ningún concepto es que aquí haya 5.000 niños asumiéndolos el Gobierno de Canarias. Si es que se dice que tienes la resolución. Y sobre todo escucharlos, perdona, sí, Pilar, sí. Y sobre todo escuchar a los niños y a sus necesidades. Dice que llega la resolución, por ejemplo, pero que luego llega la comunidad autónoma y dice, no, es que aquí no hay plaza, no tiene la plaza. Entonces, todo el sistema tiene que estar bien trabajar todo de la mano, porque si no es que es imposible. Estamos en un país que clama que se está deshabitando en muchísimas zonas, o sea, sitios en este país hay. Cuando hubo que acoger a casi 400.000 ucranianos de la noche a la mañana, este país de repente encontró huecos por todos lados. ¿Y por qué, lo cual, con la migración que viene de África? Porque la piel marca, el color de la piel marca, Pilar, desgraciadamente, y se está utilizando a los niños como un arma política. Y hablando de menores, porque hemos conocido que casi 800 menores ya no se encuentran en los centros. El Gobierno asegura que es debido precisamente a ese hacinamiento y deciden marcharse, que también es otra situación que es complicada y en la que hay que analizar y poner el punto de mira. ¿Dónde están esos menores que no vuelven de nuevo a los centros? Bueno, muchos cumplen
años, es decir, tienen la mala costumbre. Sí, pero también en ese informe se hablaba de menores que no vuelven. Hay denuncias puestas porque son menores casi 800, lo salía este fin de semana. Me parece una cifra demasiado exagerada, de que haya 800 niños sin estar controlados. Yo ahondaría en esa noticia, yo no la he leído y tendría que tener todos los datos. Me parece una cifra altísima y no creo que corresponda con la realidad, hasta donde yo conozco la situación. Me sucede lo mismo. Cuando lo has comentado, lo de los 800, no lo había escuchado antes, pero me ha parecido una cifra completamente desbordada. Sí se han publicado noticias en los últimos días de casos concretos de chicos que han dejado un poco de estar bajo la tutela e incluso que no se sabe dónde están, no se los localiza. Pero claro, se ha hablado de 1 o 2 casos, que haya 800 muchachos que han salido de la protección del Gobierno de Canarias y de sus instancias en este tiempo. Se habría notado incluso, debe de haber una confusión en la cifra, intuyo que debe haber una confusión en la cifra, pero en cualquier caso, que haya 800 o que haya 1, no debería, quitarnos de la cabeza cuál es el verdadero problema. Verlo con normalidad. El verdadero problema es que estamos en una situación de hacinamiento extraordinario. Estamos en una situación en que ya no cabe más gente, como ha comentado Pardellas. Son casi 5.000 chicos los que están en estos momentos pendientes de reubicación, pendientes de intentar encontrarles una salida fuera del archipiélago. Y bueno, lo razonable sería que el Gobierno de la Nación intentara ir más rápido. Efectivamente, uno de los problemas para ir más rápido, uno de ellos, hay otros, hay también un problema de lentitud burocrática, de manejo de expedientes y sobre todo de cierta alegría cuando se planteó que este asunto se iba a resolver en 15 días, porque no da materialmente tiempo y eso se sabía cuando desde el Gobierno se dijo nosotros lo resolvemos en 15 días, el Gobierno de la Nación. No se puede resolver en 15 días, no hay tiempo suficiente para establecer las garantías con las que se tiene que llevar a cabo el procedimiento y eso lo que está generando pues son importantes retrasos que luego sirven para que desde el Gobierno de Canarias se diga que no se cumple lo acordado. Y al final es lo que comentabas tú también antes, hablamos continuamente de este tipo de cuestiones, pero quienes no consiguen ver que su situación mejora son los chicos. No, y insistir en la enorme labor que están haciendo quienes están cuidando a estos chicos. Es decir, los chicos en la mayoría de las ocasiones están incorporados a la educación pública, están asistiendo a clases con las dificultades enormes de alguien que solo habla Wolof y hay clases en español. Es decir, y estos chicos están progresando, están estudiando, están haciendo todo lo posible. Te sorprendería enormemente, por eso siempre les animo a escuchar sus voces, te sorprendería con qué entusiasmo se incorporan al sistema educativo, aprenden profesiones. Es decir, estamos hablando de seres humanos con la necesidad que tenemos todos nosotros de progresar y en nuestras vidas, ¿no? Entonces, que se instrumentalice de esta manera es realmente, y perdónenme la expresión, repugnante. Vamos a ver cómo lo ha recogido Pepe Farruca, adelante. Bueno, pues le di voz aquí a 2 chiquillos, a 2 muchachos inmigrantes, ¿no? Y dice una de ellas, los políticos andan a la gresca con la reubicación de los menores no acompañados. Y le responde el compañero, entiéndelo, son ellos los que andan desubicados de la realidad. Bueno, pues ahí queda esa reflexión. Y vamos con más asuntos, si les parece. Vamos a hablar ahora de las urgencias de los 2 principales hospitales de Las Palmas de Gran Canaria. Se colapsan y obligan a activar sus planes de contingencia. Se están registrando picos de hasta 300 pacientes al día. En el Hospital Insular se han tenido que suspender varias intervenciones quirúrgicas por falta de cama. Y en el Dr. Negrín se vuelve a repetir la imagen de esas camillas en los pasillos. Este incremento de pacientes se debe a un repunte de las infecciones respiratorias. Saludamos a Ruimán Pérez, que es portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Podemos decir que esto es algo puntual y que se va a solucionar en las próximas semanas o no? Vamos a ver, lo que hay que dejar claro es que el colapso de las urgencias canarias es habitual durante todo el año y que esta situación que estamos viendo con la situación de la gripe estacional viene a empeorar, como digo, el colapso habitual durante todo el año.
no es una noticia que sorprenda, o sea, creo que estamos acostumbrados ya a ver esta noticia año tras año por esta fecha. Llevan repitiendo la misma gestión durante más de 3 décadas, repiten los mismos errores y los mismos fallos que hay en la sanidad, en la gestión de la sanidad, provocan estos colapsos. Señor Pérez, pero al margen de ese aumento, pues por temas puntuales como puede ser, por ejemplo, la gripe, infecciones respiratorias, lo cierto y la realidad es que lo que hacen falta son hospitales en el archipiélago. De hecho, los hospitales de tercer nivel están pensados para asumir una población de 250.000 personas. Es decir, faltan hospitales en el archipiélago. Esa sería la principal reivindicación, ¿no? Hace más de 25 años que no se construye una cama hospitalaria en Canarias. Y además no solo eso, infraestructura de atención especializada y refuerzo de la atención primaria, la denuncia histórica también de dotar de las camas sociosanitarias necesarias para dar respuesta a la demanda. Recuerdo que siguen habiendo más de 500 personas en los hospitales y nosotros desde Intersindical Canaria calificamos que son secuestros de nuestros mayores en los hospitales por no tener camas sociosanitarias para darles una atención adecuada. Esto ya lo decía un gerente de un hospital en Gran Canaria, que esto suponía el que 12.000 ingresos no se pudieran realizar por estar estas camas ocupadas. Entonces, el problema es grave, no hay que criminalizar a estos pacientes ni a las familias, pero sí es verdad que crea un problema asistencial. Y ya no solo esto, es responsabilidad de los cabildos por no crear esas camas sociosanitarias, de los ayuntamientos por no dar respuesta a las familias con las ayudas sociosanitarias necesarias y los fallos de gestión de la sanidad propiamente dicha, que tiene un fallo estructural. Estamos hablando, en concreto comenzamos hablando del Hospital Insular, también del Dr. Negrín, pero esta situación se repite por otros hospitales del archipiélago. Sí, por supuesto, el pico gripal, estamos hablando que hay unos 195 casos por cada 100.000 habitantes, esto es un riesgo medio ya, se ha adelantado además estacionalmente y esto provoca pues estos colapsos. Además, los pacientes tras la pandemia han visto empeorada su salud. Yo en particular ya decía durante la pandemia que esto venía a empeorar la sanidad y que íbamos hacia un colapso estructural y lo estamos viendo. La falta de financiación para reforzar la atención primaria, la educación para la salud, la promoción de la salud, que evitaría a lo mejor que muchos pacientes acaben en el hospital, pues repercuten también en estas situaciones. Sí, repercute al paciente, pero también, desde luego, señor Pérez, al personal, un personal que está, desde luego, saturado, un personal que está sobreexplotado, por así decirlo, en cuanto a atendiendo a pacientes, ambulancias que vemos en las puertas de las urgencias que no pueden dejar a pacientes porque no tienen dónde ubicarlos, por lo tanto, el personal también, uno de los principales afectados. El personal está siendo maltratado. Nosotros calificamos desde Intersindical Canaria que una situación que se mantiene durante tanto tiempo ya es maltrato hacia el personal. Además, están trabajando en situación de inseguridad laboral porque tener pacientes en los pasillos no es del agrado de nadie y que muchas veces quedan fuera de la vigilancia del propio personal por la propia actividad que te ahoga y no puedes controlar todos los aspectos de tu ambiente laboral. Entonces, esto es una situación grave, además que también la enfermedad afecta a los profesionales y vemos cómo continuamente hay que estar doblando turnos y haciéndole turnos a las distintas gerencias para poder cubrirlos y el personal está quemado. Muchas gracias por habernos dado su punto de vista, Ruimán Pérez, portavoz de la Federación de Salud de Intersindical Canarias. Que tenga un buen día. Buen día, gracias. Y nosotros nos quedamos hablando de este tema de la saturación de urgencias, que año tras año hablamos del mismo, ya sea en un hospital o en otro, en el archipiélago. Bueno, a mí me encantaría también conocer la versión oficial, es decir, aquí se han dado un montón de frases y damos por hecho un montón de sentencias, ¿no?, que las urgencias de los hospitales están colapsadas. O sea, no es una noticia de este invierno, es decir, es, digamos, una situación crónica, habitual, en la que todos los informadores estamos acostumbrados a tratar este asunto. Y ya no solo eso, o sea, todos los que hayamos ido o tengamos la desgracia de ir a urgencias, bien por temas familiares o por lo que sea, hemos pasado noches en los pasillos y hemos pasado y hemos visto cómo los profesionales de la sanidad, aún con todo, tratan de una manera
exquisita y excepcional, con una presión impresionante a todos estos pacientes. Que somos muchos, no solo se nota cuando hay nieve en el Teide, es decir, que somos muchos se nota especialmente en situaciones de estas características, en los pasillos de los hospitales. Y inversiones sanitarias, es decir, es que se han dado por cierta un montón de frases que a mí realmente me llama mucho la atención. ¿Cómo que no ha habido inversiones sanitarias en los últimos 30 años? O sea, yo respeto mucho las reivindicaciones sindicales, pero es que sí ha habido mucha inversión sanitaria. Es decir, de hecho, la sanidad supone más de un cuarto del presupuesto total de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es decir, es cierto que mucho va a las nóminas de los profesionales, pero se han creado infraestructuras. ¿Que hacen falta más? Por supuesto, en eso estamos totalmente de acuerdo. Que las urgencias están colapsadas y todos hemos pasado noches en los pasillos de urgencia, bien con nuestros padres o bien con nosotros mismos, por supuesto. ¿A quién nos van a engañar si es algo que estamos viendo diariamente? Pero sí me gustaría conocer una versión un poco más equilibrada y oficial de lo que está ocurriendo. Paco. Lo que está ocurriendo es básicamente que no hay cama para tanta gente, es decir, en realidad ese es el problema. Nos hacemos cada vez más viejos, además de hacernos cada vez más viejos, somos cada vez más quejicas porque acudimos al médico por cualquier mínima disfunción que hace 25 o 30 años se trataba en casa, y hay efectivamente una suerte de colapso asistencial. Pero no es un colapso crónico, es un colapso que se manifiesta fundamentalmente en determinados momentos y en determinados lugares, como consecuencia bien de que se sobrepasan todas las previsiones, como ha ocurrido este año, por ejemplo, con la gripe estacional, bien porque hay una disfunción crónica que existe y que no se resuelve. Pero hay una reflexión que yo creo que deberíamos hacernos. Yo compartiendo contigo la idea de que una intervención de parte siempre es una intervención un poco destinada a conseguir que tu opinión se sostenga, se prevalezca, ¿no? Pero sí hay un diagnóstico que podríamos hacerlo, el diagnóstico viene bien porque estamos hablando de medicina, que podríamos hacer sobre lo que ha ocurrido en los últimos 25 años. Cuando se crea la autonomía, lo que hay es un intento brutal de asumir transferencias, de hacer grandes transformaciones, y se realizan transformaciones extraordinarias en la sanidad, en la educación, pero realmente extraordinarias. En parte estamos viendo todavía de esas transformaciones, y lo que sí ha ocurrido es que en los últimos, casi durante la última generación, la política ha estado más centrada en el conflicto que centrada en resolver los problemas. Yo estoy convencido de eso, es decir, hay demasiada atención al conflicto, lo podemos ver todos los días en nuestros telediarios, y mucha menos atención a resolver los problemas que realmente existen. ¿Ha habido inversiones? Bueno, tú has citado el caso de sanidad. Sanidad ha crecido, la inversión en sanidad ha crecido de una manera bárbara en el archipiélago, pero además quizá no solamente sea un problema de inversiones, porque la mayor parte del gasto se va fundamentalmente en personal, no en infraestructura, tanto en sanidad como en educación. Lo que no ha habido, desde mi punto de vista, es una atención a los verdaderos problemas objetivos, los que hay que combatir. No ha habido, por ejemplo, una adaptación de nuestros hospitales, no la ha habido, al fenómeno de envejecimiento de la población. Cada vez somos más los viejos que habitamos esta región y que colapsamos absolutamente todo. No ha habido en la educación, por ejemplo, una adaptación al hecho de que en estos momentos en las islas se hablan muchísimas lenguas y hay muchos niños que deberían recibir sus principios educativos en una lengua diferente del español, ¿no? Entonces, hay adaptaciones que tendrían que haberse producido y que no se han producido porque estamos pensando en otra cosa, estamos pensando en que el de enfrente es un enemigo en vez de ser una persona que tiene tanto derecho a pensar como nosotros, ¿no? Yo veo que el problema que define lo que está sucediendo en estos momentos es ese, la política está más concentrada en la guerra, en el mamoneo, que concentrada en resolver lo que tiene que resolver. ¿Y ese colapso en las infraestructuras de las urgencias, cómo lo has reflejado? Bueno, he echado mano a un coronavirus que Ay, nos acordamos, me acuerdo. Que está contento y feliz diciendo: la situación en el sistema sanitario es irrespirable y la saturación da oxígeno al malestar de los profesionales, el caldo de cultivo ideal para el aumento de otra pandemia de hartazgo en la sociedad. Exacto. Bueno, pues hablabas de caldo de cultivo, pues vamos a seguir hablando un poco de eso porque Donald Trump insiste en controlar Groenlandia a toda costa. Hoy hay una reunión crucial entre Estados Unidos y el gobierno danés que acude con varias opciones para evitar una intervención militar. A Trump hacerse con Groenlandia le parece incluso divertido. Esta que vemos es la imagen
que ha publicado la Casa Blanca en sus redes sociales. Un montaje en el que, como vemos, se ve al presidente de Estados Unidos observando el mapa de la isla danesa desde las ventanas de la Casa Blanca con un mensaje, monitorizando la situación. Y no es la única situación de la que está pendiente, también de la evolución de las protestas en Irán. Pendientes de esa reunión hoy, Groenlandia va, no sé con qué postura, pero desde luego sabiendo que Trump ha dicho que quiere Groenlandia sí o sí. Hay un asunto que a mí me preocupa especialmente y es que Trump marque nuestras agendas, ¿no? Nuestras agendas no informativas, que evidentemente es lo que él busca, ¿no? Sino nuestras agendas ya como ciudadanos, ¿no? Porque parece que hemos olvidado Venezuela, es decir, lo ocurrido en Venezuela es contra derecho, no se debe aceptar. Es decir, lo que está haciendo este señor, utilizando como el juego de estrategia de Risk todo el planeta y con la visión de un magnate, no se puede permitir. En algún momento el Estado de Derecho que hemos tardado tanto en consolidar tiene que frenar a este tipo de personajes. Y lo que está ocurriendo en Groenlandia es otro paso más en su egolatría y en su egocentrismo por considerar el planeta como un patio suyo. Sí. Esta mañana hablábamos con Felipe de Baza. Me encantó, aprendí muchísimo con este profesor. Claro, sí, lo explica muy bien además. Y nos dijo, Donald Trump es un empresario y hoy empieza la negociación en Groenlandia. Entonces, es sobre Groenlandia. Y con el resto de asuntos, es un hombre de negocios. Entonces, él va a soltar sus órdagos, recoge, yo te ofrezco tanto. Y claro, que no perdamos esa perspectiva. Y además puso el ejemplo del bazar, es decir, todos los que hemos ido a un bazar turco, a un bazar árabe, tal, sabemos la negociación, el regateo, tal, pues es que lo definió perfectamente. Y si no me das el precio que quiero, me voy, ¿no? Y sigue después detrás de mí para... Y estamos hablando de asuntos, o sea, gravísimos, que nos van a afectar a todos. Vamos a ver, yo creo que nos hemos vuelto extraordinariamente hipersensibles. Lo que ocurrió en Venezuela, la invasión de Venezuela, no fue en realidad una invasión, fue una operación militar muy limitada, una operación militar destinada a cumplir una instrucción policial, y lo que ocurre es que Trump la ha convertido en un éxito similar al final de la Tercera Guerra Mundial, para demostrar el poderío de su ejército, etcétera, etcétera. Bueno, se ha enfrentado a un país que no tiene recursos militares y que tiene una infraestructura defensiva absolutamente obsoleta, ¿no? Si hubiera intentado hacer algo parecido en China, otro gallo nos cantaba, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que Trump no tiene la más mínima intención de invadir Groenlandia. Le interrumpimos porque estamos pendientes de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra en Madrid. Conectamos ya en directo, vamos a escuchar a Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. Con el ánimo de recibir información, porque todo lo que sabemos hasta ahora es por las manifestaciones de un partido político, en este caso Esquerra, que ni siquiera es un cargo institucional, un representante de la Administración Autonómica Catalana, y la rueda de prensa de la ministra y un PowerPoint que han colgado. Esperamos que nos dé más información, ese es un primer ánimo. Venimos con el ánimo constructivo de mejorar la situación de Canarias, ofrecernos para que cuenten con nosotros. Nosotros queremos participar en algo tan importante como es la reforma del sistema de financiación, aportando la visión que tenemos desde Canarias, que no es otra que tener el mismo trato que tiene cualquier otro ciudadano en cualquier otro punto del resto del territorio español. Las cifras que daba usted en los últimos días, Canarias sale muy perjudicada de esa propuesta. ¿Podría contarnos un poco cuáles son esas cifras y si se las va a trasladar hoy a la ministra? Bueno, hoy venimos, lo que ponen en el punto del orden del día es respecto a la reforma del sistema de financiación, es solamente informativo. Nosotros nos oponemos a esta reforma, ya lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente del Gobierno, lo acordó el Consejo de Gobierno, se ha dicho en rueda de prensa. ¿Por qué nos oponemos nosotros con los datos que poseemos, ¿no? Y siempre abiertos a obtener mayor información? Porque las cantidades que proporcionan para Canarias, es decir, 611 millones, cuando se reparten 20.975, evidentemente 611 es aproximadamente el 2,9
de 20.975. ¿Y qué ocurre? Que Canarias no somos el 2,9 respecto a toda la población, nosotros somos prácticamente el 5, 4,9, 4,8. Evidentemente, si nos dan el 2,9, pues no podemos estar conformes, es evidente. ¿Cuánto recibiría cada canario con este nuevo modelo? ¿Cuánto recibía antes y cuánto creen ustedes que deberíamos recibir? El actual modelo, el incremento, ¿no? Hablando siempre del incremento, serían 270 frente a más de 400 que se recibe como media, ¿no? ¿Creen ustedes? Se agranda la diferencia. Nosotros antes, de acuerdo con los cálculos que hemos hecho, una simulación, porque la información que tenemos es la que tenemos, nosotros antes estábamos en torno al 94, 95 de la media y ahora pasamos a estar aproximadamente en el 90, es decir, volvemos a la misma situación que teníamos en el año que se reformó, en 2009, cuando se computó el REF. Es decir, nosotros, todas las comunidades autónomas, con los datos que disponemos, mejoran su posición relativa, excepto una, y esa una precisamente es Canarias. Claro, nosotros tenemos que mostrar nuestro descontento y por eso decía que venimos con un ánimo constructivo de hacerle llegar a la ministra que Canarias también quiere participar en la formulación de estos principios básicos. La de hoy es una reunión informativa, pero ¿confían ustedes en que luego, cuando tenga que ir al Congreso, se frene este nuevo modelo? Bueno, una de las cuestiones que deberían de informársenos es cuándo está previsto que este modelo, en su caso, entrara en vigor, porque por lo pronto lo que hay son unas conversaciones con RC, la rueda de prensa de la ministra, el PowerPoint que han colgado en el Ministerio, pero no sabemos absolutamente más nada. Evidentemente, esto exigiría, primero, que el Consejo de Ministros lo apruebe, que sea un anteproyecto. Los socios de gobierno ya han manifestado que no está. Entonces, lo primero que hay que esperar es a ver si el Consejo de Ministros lo llegará a aprobar y se convierte en anteproyecto. Una vez que sea ya un proyecto ante el Congreso, habrá que tramitarlo y tiene que ser aprobado con la mayoría que se requiere para la reforma de una ley orgánica. Luego, yo creo que la primera gran pregunta es, ahora se han abierto estas conversaciones con RC, es cierto, pero ¿qué periodo temporal se prevé? Pues no lo sabemos. Lo lógico, la tramitación de estas características es un periodo largo, es decir, que esto no va a entrar en vigor inmediatamente, como es lógico. Esto no requiere solo acuerdo del Consejo de Ministros o del Gobierno de España, que, como decimos, por lo que ha dicho Sumar, no están conformes, sino que además requeriría una tramitación parlamentaria, que también en los grupos han manifestado su rechazo. Muchas gracias por atendernos, consejera. Buenos días. Son las declaraciones de Matilde Acián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, pues minutos antes, a las 9:30, cuando comienza ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Oíamos a la consejera decir que está pendiente de recibir información, dice que va con un ánimo constructivo, que quiere participar, ¿no?, en la reforma del sistema de financiación, y que lo que pretende es que los canarios tengamos el mismo trato que el resto de los españoles. Paco, Juan. Pues mira, básicamente lo que está ocurriendo es que el Gobierno probablemente pretende eso. El Gobierno ha decidido inyectarle 20.000 millones de euros, que no es moco de pavo, ¿no?, al conjunto de la financiación de las regiones. Pero al hacerlo, destina una parte mayoritaria de esos recursos a cumplir sus acuerdos con Esquerra Republicana. Entonces, lo que le entrega Esquerra Republicana tiene que salir de algún lado. A nosotros nos correspondería, grosso modo, aproximadamente 1 euro de cada 20 euros que se reparten, y lo que nos van a dar no va a ser 1 euro de cada 20 euros, lo que nos van a dar va a ser medio euro de cada euro. Entonces, claro, estamos en la cola, somos el último, la última de las regiones en cuanto a avances en la nueva financiación, ¿correcto? Y además ha pasado algo que digamos que ha pasado desapercibido y que es muy importante. El Gobierno ha decidido ceder una parte de la recaudación del IVA a las regiones. Nosotros no tenemos IVA, por lo tanto ahí ni siquiera nos afecta la decisión que se ha adoptado, con lo cual este sistema de financiación no nos beneficiaría en absoluto, nos perjudicaría mucho. ¿Qué sucede? Que probablemente no vaya a aprobarse. Es decir, estamos instalados desde que el Gobierno perdió su mayoría de facto hace ya algún tiempo, en una situación en la que hablamos continuamente de cosas que luego no se materializan, no llegan a materializarse. Estamos instalados en una suerte de falsedad, que es entender
que tenemos la obligación de seguir acontecimientos que luego no se van a materializar, que son puro ruido informativo, ¿no? Esta reforma del sistema financiero no tiene hoy, a no ser que se produzca un cambio espectacular en las declaraciones de los partidos que apoyan al gobierno, que sostienen al gobierno, no tiene hoy ningún viso de poder ser aprobado, como la mayor parte de los temas que el gobierno lleva al Congreso. Yo entiendo que estoy con Paco en la inoportunidad del momento político. Estamos viviendo en España una situación un poco complicada, con un gobierno al que constantemente hay que confirmarle si tiene o no los apoyos suficientes, con elecciones constantes de aquí a verano, 3, 4 convocatorias. Nadie puede estar en contra de que los canarios nos traten como un ciudadano español más. Tenemos la suerte de tener una consejera de Hacienda que, como se decía de Fraga en su momento, a ella le cabe toda Canarias en la cabeza, y por lo tanto confío en que estaremos bien defendidos. Y también creo que ocurra lo que ocurra, aunque no, estoy con Paco en que probablemente ni siquiera veamos esta nueva norma aplicada, ocurra lo que ocurra, siempre habrá, y yo confío en ello, siempre habrá mecanismos suficientes para compensar a Canarias por las circunstancias especialísimas que tiene dentro de este país, ¿no? Hombre, que dice la consejera que por canario unos 270 euros frente a los 400 de media, es decir, pues habría que compensar bastante ahí, porque ahí la diferencia no son 20 euros. Así es. Muy bien. Pero como decías que había que compensar, digo, no, pues, esa pero quiero decir, compensación... hay otros mecanismos, es decir, no solo estamos hablando de una ley en la que muchas de las excepcionalidades de Canarias no están contempladas. Es decir, luego el Estado tiene otros mecanismos para compensar a territorios como Canarias con otro tipo de financiación. Pero el gobierno del Estado, hemos escuchado a Ángel Víctor Torres, al delegado del gobierno de Canarias, se defendía, oye, vamos a recibir en Canarias 611 millones de euros. ¿Defienden esa cantidad? Claro, porque vamos a ver, o sea, aquí lo que hay es una tarta de 20.000 millones, una tarta nueva, que se añade a la financiación anterior, a la que teníamos. Y entonces Canarias va a recibir 611 millones más de lo que recibía antes de existir la tarta. Por lo tanto, ¿no vamos a negarnos a ese dinero? Depende. Es decir, porque tú puedes, ante lo que te dan de la tarta, plantear dos cosas. Qué bien, tengo 611 millones más, pero también puedes pensar, vaya, me faltan 400 millones, lo que me tendrían que dar en función de la población que tengo, y que me los quitan a mí para dárselos a Cataluña, para dárselos al RC, ¿no? Ese es el problema central. Quien ve que te llegue más dinero es estupendo, y ahí se produce la habilidad del gobierno nacional de generar un conflicto dentro del Partido Popular, porque el Partido Popular se opone a este sistema de financiación, pero va a tener que enfrentarse a la resistencia de algunas de sus comunidades autónomas que quieren ver las perritas, ¿no? Pero al final la reflexión que tenemos que hacernos es que casi siempre Canarias acaba pagando el pato. A lo mejor porque no tiene prácticamente una presencia autónoma en el Congreso de los Diputados, porque la mayor presencia es de partidos de carácter nacional. No me gusta decirlo de obediencia nacional porque los diputados no tienen por qué tener obediencia de nadie, ¿no? Pero que responden a intereses de partidos de carácter nacional y tragamos con todo. No es razonable que traguemos con que nos infrafinancien. Y yo no estoy de acuerdo contigo, Juanma. Bueno, no estoy de acuerdo. Para eso estamos en la mesa. Nosotros también. Para eso estamos en la mesa. No estoy de acuerdo cuando dices que hay otros procedimientos. La verdad es que cada vez que dejamos los asuntos para que luego se incorporen otros procedimientos, nos dan por saco de manera reiterada. Entonces, a ver, hasta donde yo conozco la historia política de Canarias, que es muchísimo menos que tú, por supuesto. Gracias por llamarme viejo. Ya lo había dicho yo antes. No viejo sino sabio, es decir, sino en conocimiento, no por edad. Yo realmente, a mí lo que sí me ha demostrado es que también depende mucho de la habilidad política y diplomática de nuestros representantes. Coger esto, por poner el ejemplo de ahora, coger estos 600 millones y negociar de qué manera vamos a recibir los próximos 400. Ha ocurrido, a lo largo de los últimos 30 años, ha ocurrido en que efectivamente se han conseguido compensaciones muy importantes al margen de textos generales como y el Plan Canarias, por ejemplo, y algunas otras similares que luego quedaron en agua de borraja. ¿Por qué tenemos que aceptar
que nos den la mitad de la tarta que nos corresponde. ¿Por qué? Bueno, está bien batallarlo. Está Bueno, pues habrá que negociar como Donald Trump, que aquí lo tiene dibujado en esta última viñeta. Hoy, Farruco, cuéntanos. ¿Qué opinaría el gran Donald Trump de esto? Bueno, pues nada, con el tema anterior he dicho nada, pues Donald Trump diciendo quiero que Estados Unidos vuelva a ser el árbitro del mundo, que es lo que dijo el catedrático anterior, se pone, al cual me lo tomo por el pito de un sereno. Bueno. A mí me encanta cuando pones esa cara naranja de Donald Trump, tengo que decirlo. El rotulador naranja siempre lo trae, sí, últimamente. Ese moreno natural. Pepe, gracias por habernos acompañado, Paco, como siempre, y Juan Manuel, un placer. A ustedes. Gracias a los aquí en la mesa, en Buenos Días Canarias. Vamos a seguir. Conectamos con Eva de nuevo, pendiente de uno de los puntos de más congestión de tráfico del archipiélago. Sí, Pilar, hablamos de la TF5 en Tenerife, donde desde primera hora de esta mañana se han habido retenciones, incluso de más de una hora en todos sus accesos, sobre todo a la altura de Guamasa, en el municipio de La Laguna. ¿El motivo? Pues el Cabildo de Tenerife y la Dirección General de Tráfico están trabajando en una prueba piloto de implantación de semáforos inteligentes, precisamente para evitar estas concentraciones en horas puntas. Hoy parece ser que no ha sido así. Fátima Kenaer, cuéntanos cuál es la situación a esta hora. Así es, en este acceso a la Tenerife 5, a la altura de Guamasa, hubo grandes retenciones a primera hora de la mañana. El 112 ha confirmado que no fue por un accidente u otra incidencia. Simplemente este es uno de los puntos más conflictivos cada día y hoy hay que sumar otro evento, las pruebas técnicas para la futura puesta en marcha de un sistema de semáforos inteligentes. Durante 3 días, hoy el último, la DGT ha estado regulando el tráfico con un semáforo móvil diferente a los habituales. El objetivo, ver si con esto es posible reducir las largas colas que colapsan la TF5 continuamente. Habrá que esperar ahora a que esta prueba piloto arroje sus resultados para ver si sería la solución a uno de los mayores problemas que afectan a la isla. Y seguimos en ese municipio porque se paralizan las concesiones de licencias de alquiler vacacional por parte del Ayuntamiento de La Laguna. Una moratoria técnica al alquiler aprobada ya por todos los grupos políticos. Lo hacían en el día de ayer. De esta manera se establece la prohibición de conceder nuevas licencias destinadas únicamente al alquiler vacacional en la ciudad de Los Adelantados, al menos hasta que se modifique el Plan General de Ordenación. La norma ya es efectiva y fue una propuesta del grupo político Dragos Verdes Canarias. La plataforma por la dignidad de los autónomos pide un régimen económico y fiscal que no les penalice para que tengan menos carga burocrática y medidas de apoyo, dicen, reales. Estas peticiones las han trasladado en su primera reunión con la directora general de Autónomos del Gobierno de Canarias, Mónica Nuez. La plataforma expuso su malestar porque, dicen, se sienten desbordados por una burocracia que es compleja, poco accesible, ya alejada de la realidad de los pequeños negocios. Y lo veíamos antes en la mesa de tertulia, colapso en las urgencias de los 2 principales hospitales de Las Palmas de Gran Canaria, con hasta 300 pacientes al día. Se han activado los planes de contingencia. El Hospital Insular han tenido incluso que suspender varias operaciones quirúrgicas por falta de camas. Y en el Dr. Negrín se vuelve a repetir la imagen de camillas en los pasillos. Este incremento de pacientes se debe, dicen, al repunte de las infecciones respiratorias. Hablamos de 4.000 diagnósticos de gripe cada semana en Canarias. El colapso de las urgencias canarias es habitual durante todo el año y que esta situación que estamos viendo con la situación de la gripe estacional viene a empeorar, como digo, el colapso habitual durante todo el año. Bueno, pues estos son algunos de los asuntos que están marcando la actualidad de esta jornada de miércoles. Y en deportes ya está definido el calendario de la competición europea para los 2 equipos canarios, que además, Fati Febles, buenos días, comparten grupo. Sí, Isaac, Pilar, buenos días. De la Basketball Champions League hablamos de esa competición europea. Muy buenos días Canarias. Y que faltaba un último equipo para completar el grupo L y ha sido el Pallacanestro Trieste de Italia, que el 20 de enero va a visitar al Dreamland Gran Canaria. Ese mismo día, la Laguna Tenerife, el equipo de Chus Vidorreta se medirá al Nîmbur checo. En nada se lo contamos en detalle eso y por supuesto mucho más deporte. Antes hacemos una breve pausa para la publicidad.
Seguimos en Buenos Días Canarias, tiempo ahora para los deportes. Sí, es que nuestros equipos de baloncesto ya tienen por fin claro su camino en el top 16 de la Basketball Champions League. El 20 de enero será el estreno para ambos y en casa. El Dreamland Gran Canaria recibirá el Palacanestro Trieste italiano, mientras que la Laguna Tenerife, también como local, se medirá con el Nymburk de la República Checa. Recordar que los derbis están fijados para el 4 de febrero en el Gran Canaria Arena y para el 11 de marzo en el Pabellón Santiago Martín. Los dos primeros pasan a cuartos de final. Y hablamos ahora de la NBA porque es una semana especial. La competición estadounidense llega a Europa. Mañana, por ejemplo, habrá partido en Berlín. Ahí estarán los Memphis Grizzlies del Gran Canario Santi Aldama y los Orlando. Vamos a tener una entrevista en exclusiva en esta casa con un equipo ya en Berlín. Santi Aldama ya se encuentra en Alemania para disputar en menos de 48 horas un partido histórico de temporada regular de la NBA ante los Orlando Magic. I'm living the dream in that sense that European players maybe have not had like American players over the years, but it's a global game now, and I think my teammates know how important it is. The NBA is in Europe, but for them to live it up close, see people in the street, see how they react to them, see the fans. A sus 25 años, Aldama está disputando la quinta temporada en las filas de los Memphis Grizzlies, convirtiéndose con el paso de los años en un jugador importante. Crecimiento deportivo que conoce muy bien el que fuera segundo entrenador de la selección española de baloncesto, Víctor García. Él conoce muy bien el juego y es muy inteligente, entendiendo qué decisión tiene que tomar en cada momento. Yo destaco de eso, aparte de su tiro exterior, su capacidad para pasar. Él es muy grande, intimida mucho. Santi es nuestro referente canario en la NBA y un equipo de los servicios informativos de esta casa se ha desplazado hasta Berlín para entrevistar. Vamos a vivir in situ cómo se vive el ambiente de la NBA, que como saben es un auténtico espectáculo, y cómo no, por supuesto, hacer un seguimiento especial y una entrevista en exclusiva al Gran Canario, que es el gran referente del baloncesto, yo diría que no solo de las islas, sino a nivel nacional. En hockey línea, el Molinasport Gran Canario defenderá esta semana su título de la Copa del Rey en la fase final de Valladolid. La plantilla repasaba ayer algunos detalles antes de llevar a cabo un entrenamiento previo al viaje. Su primer enfrentamiento será el viernes ante el Metropolitano. Los Gran Canarios llegan como líderes de la Liga Élite, mientras que los bilbaínos son octavos con 3 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Además, está la posibilidad de vivir una final canaria por primera vez. El Arona Tenerife Guanches va por la otra parte del cuadro y se mide en cuartos con Erizos Rudos. El equipo creo que está preparado y a ver qué tal está la pista, que Valladolid tiene una pista nueva y nada, tenemos muchas ganas de ver qué tal sale esto. Arona está en el otro lado, claro, sería un derbi, encima yo que conozco a unos cuantos compañeros ahí. Sí, es un partido especial, a ver si llegamos a jugar contra ellos más allá en el torneo. Y hablamos también de balonmano porque ya se ha presentado la Copa de España que tendrá lugar en Telde, en el Polideportivo Rita Hernández, los días 7 y 8 de febrero. Barcelona, Logroño, Bidasoa y Valladolid lucharán por este preciado título en el Municipal Gran Canaria. Única comunidad autónoma que tiene 3 equipos en la máxima categoría del balonmano femenino español. Creo que también tenemos que luchar también por la igualdad, intentar subir a esos equipos masculinos para que sigan creciendo. Y hace unos días en Alemania, Cristo Reyes se convirtió en el único jugador español que podrá competir en el circuito profesional de dardos. Todo un privilegio por el que lleva luchando durante los últimos 5 años. Carmelo Martínez estuvo con él. Cuando Cristo tira puede parecer fácil, sencillo, pero nada más lejos de la realidad. Detrás hay muchas horas de entreno para lograr esa puntería. Yo de todas formas voy a probar suerte, a ver qué tal me va.
Bueno, ¿qué tal, Cristo? ¿Cómo lo has visto? Bien, te han acercado mucho al centro, ¿eh? Es su base de operaciones, el lugar de entreno donde Cristo Reyes ha pulido durante años una técnica que le ha permitido lograr lo que parecía imposible, conquistar la tarjeta profesional para codearse con los mejores jugadores del planeta. Súper liberado porque es ansiada la tarjeta, había que ganarla, quería volver y la verdad que fue muy duro, muy difícil. Y solamente la tienen 128 jugadores en el mundo. Te da derecho a jugar todo el Tour, todos los Play Champions y los European Tour. Es muy duro porque en este caso habían 506 jugadores en Alemania para solamente 16 tarjetas. Será el único jugador del archipiélago y de todo el territorio nacional que competirá a nivel mundial, todo un privilegio que defenderá durante los próximos 2 años. Y en voleibol, el Emalsa Gran Canaria busca alcanzar por primera vez unos cuartos de final europeos, en este caso de la Challenge Cup. Tras ganar por 3-1 el encuentro de ida, las Gran Canarias visitan hoy al Zaprešić en Croacia, un rival que tendría que vencer por 3-0 o 3-1 para forzar el llamado set de oro de desempate. Además de su ventaja, el equipo de Juan Diego García llega a esta cita con buen ánimo tras imponerse en Liga por 3-1 al Fundación Cajasol de Andalucía. Sí, es una buena racha, pero nosotros tenemos que seguir pensando en lo que viene por delante. Creo que será algo como lo que vivimos aquí, incluso quizás un poquito más fuerte. Tendremos que reconocer bien la cancha de ellos, donde yo creo que ellos son mejores sacadores que lo que mostraron en el Gran Canaria Arena. Hoy se disputa también el derbi entre el bus líder San Roque y el Cisneros La Laguna, que fue aplazado por la borrasca Emilia. Ambos se darán cita en el Gran Canaria Arena tras unos desperfectos en el pabellón de los rojillos. Y en el Rally Dakar, golpe de efecto español en la competición de coches. Nani Romas líder y Carlos Sainz segundo tras la disputa de la 9ª etapa con 541 kilómetros recorridos. En motos, el triunfo de la jornada también fue español, de Toya Echarreina. Y si miramos a la participación canaria, Rafael Lesmes y Tabata Romón ocupan el puesto 17 de la general y en otra categoría, Pedro Peñate junto a Daniel Mesa están en el 162. Y los Fórmula 1 del mar vuelven este fin de semana a la acción en Perth, en Australia. El Mundial de Sail GP se pone en marcha con 13 pruebas por delante, incluida una en España y con final en Abu Dhabi el 29 de noviembre. Con el equipo español siguen los canarios Joel Rodríguez y Andrés Barrio, aunque este último no participará en las 3 primeras pruebas del circuito. Bueno, pues hasta aquí la información deportiva, como siempre, por ejemplo, en este miércoles muy variadita. Isaac, Pilar, mañana volvemos con mucho Mañana más. Te volvemos a ver, Fati. Sí, gracias. Buenos días. Te esperamos. Nosotros continuamos, vamos a seguir con nuestro repaso por la actualidad. La Audiencia Nacional ha enviado a prisión a 6 de los 13 tripulantes del carguero interceptado con casi 10 toneladas de cocaína a bordo en aguas próximas a Canarias. El juez les imputa delitos de tráfico de drogas de extrema gravedad y pertenencia a organización criminal. Los otros 7 detenidos han quedado en libertad provisional con medidas cautelares al considerar que pudieron ser obligados a cargar la droga bajo amenazas con un arma. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad y a la vuelta vamos a abrir la oficina del espectador. En Santa Cruz de Tenerife, precisamente denuncian la imposibilidad de nadar en la piscina Sidario Lorenzo debido a la baja temperatura que tiene el agua. Nos dicen que la situación se debe a la rotura de una bomba de calor y que se repite cada invierno. En unos minutos les vamos a contar qué nos ha respondido el ayuntamiento ante esta queja. Buenos días, Canarias, saludos de nuevo. Hasta ahora abrimos nuestra oficina del espectador. ¿Qué nos han hecho llegar en los últimos días, Eva? Bueno, vamos a hacer un repaso por algunos de los mensajes que nos han llegado estos días y empezamos con una denuncia que viene pues a raíz de que hace una semana los más pequeños volvían a las aulas y algunos sí que han podido hacerlo, pero lo hacen con el riesgo de que el centro cierre por falta de personal. Es el caso concreto de la Escuela Infantil Bentenulla, en la capital tinerfeña. Nuestra compañera Isea Pérez ha estado con algunos padres y madres para conocer la situación esta misma mañana.
Buenos días, Canarias. Es una situación muy complicada la que padecen estos padres y madres que se ven obligados a buscar alternativas durante ya varios meses para conciliar, para tener con quién dejar a sus hijos, porque, como decimos, están padeciendo la falta de personal docente en esta escuela infantil ubicada en el barrio de La Salud. Con nosotros está Leni, ella es una de las madres afectadas. ¿Qué tal, Leni? Muy buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, una situación muy complicada la que están sufriendo ustedes, ¿verdad? Pues sí, la verdad, porque llevamos, desde que empezó el curso, teníamos una profesora, hicimos una adaptación, dejan a la profesora parada, nos vemos que no ponen sustitutos, los niños no sabemos con quién van a estar, nos han cambiado 3 veces de profesora, la situación de que en estos días también faltaba cocinar y no ponen sustitutos, y claro, la estabilidad emocional de los niños, de los padres, que no es fácil dejar a tu hijo aquí porque tenemos que ir todos a trabajar, lamentablemente. Y ya no sabemos qué hacer porque los niños están hoy una rutina, mañana otra, son niños pequeños, de 1 a 3 años, no la clase de los nuestros es de 1 año, y claro, estamos muy preocupados y queremos una solución. Y ya no sabíamos, hemos hecho escritos, ¿vale?, antes de llamar a la tele, pero ya no sabíamos qué hacer. Decimos, también es muy difícil, ¿no?, para la adaptación de los más pequeños, que pues también a veces se tienen que quedar en casa. Ustedes también tienen que buscar alternativas para buscar con quién dejarlo. Sí, ya hemos recibido varios mensajes de la guardería que la directora no tiene culpa, diciéndonos que tenemos que buscar alternativas porque se encuentran que no tienen personal para la ratio establecida para los niños, y claro, buscamos alternativas, pero a veces hay padres que no pueden. En el caso de ustedes, ¿solo afecta a la clase de bebés de 1 año? No, hay más clases afectadas. Hay clases de 2 años afectadas también, que el personal falla y no hay sustituciones. Desde el centro no sé si les han dado alguna solución, o desde la consejería. No hemos tenido respuesta a la consejería, hemos puesto escritos, recogido firmas de los padres y claro, el colegio, o sea, lo que es la guardería reclama, pero tampoco tienen respuesta y claro, la directora también, la pobre, es que más no puede hacer sino reclamar. Bueno, Leni, esperemos que esta situación se solucione pronto y sirvamos de altavoz para que se solucione este problema. Sí, queremos darles las gracias, la verdad, porque estamos bastante preocupados por el tema y agradecidos de que vengan aquí, a ver si el Gobierno de Canarias se pone en contacto con nosotros y busca una solución. Bueno, pues nosotros desde la Oficina del Espectador nos hemos puesto en contacto con la Consejería de Bienestar Social. Estamos esperando su respuesta, a ver si en las próximas ediciones de esta Oficina del Espectador pues se las podemos ofrecer. Y numerosas quejas también las que nos llegan sobre la situación de la piscina Ciladio Lorenzo de Santa Cruz de Tenerife. Los usuarios, desde niños, pasando por personas que acuden para hacer sus terapias, pero también a los equipos de competición, denuncian la imposibilidad de nadar en ella debido a la baja temperatura que ha tenido en los últimos días el agua. Aseguran que la situación se debe a la rotura de una bomba de calor y que incluso los nadadores de competición han tenido que cambiar su planificación porque no pueden entrenar así. También denuncian el estado de las instalaciones, dicen que están descuidadas y obsoletas. Hemos hablado con el ayuntamiento de la capital tinerfeña y nos confirman ser conocedores de esta situación, pero también aseguran que ya han trabajado para mejorar la temperatura del agua y que han tardado tiempo debido al frío y la lluvia de estos últimos días, pero también a que la pieza de la caldera del agua venía de la península. En las instalaciones aseguran que son conscientes de que son obsoletas y que esas piezas pues no se consiguen así. Están trabajando ya en un proyecto de reforma para mejorar toda la piscina, aunque son conscientes de que va a tardar entre 5 y 6 años. Eso sí, el agua ya ha logrado alcanzar los 30 grados de temperatura. Y de una denuncia en Santa Cruz de Tenerife nos vamos a otra con los vecinos del Dragonal en Las Palmas de Gran Canaria, porque nos han escrito por cómo se encuentran los accesos a sus viviendas. Antes del verano ya nos hacíamos eco de sus problemas y ahora Jessica Díaz continúan, dicen, en la misma situación. Buenos días, Canarias. Así es, sobre el mes de junio pues estábamos aquí con los vecinos de la calle Juan Ponce Pérez, como decía, de Dragonal Bajo. En ese momento el ayuntamiento nos comunicó que antes de finalizar el año 2025 pues iba a solucionar todos sus problemas, pero vamos a hablar con Elvira Esparza, con una de las vecinas, porque no ha pasado nada. No. Hola, buenos días. Aquí estamos y como pueden comprobar la calle sigue igual. Nosotros tuvimos que, como estábamos esperando que viniera al arreglar, el muro se estaba cayendo y como pueden comprobar tuvimos que hacer una colecta a todos los vecinos y 2 o 3 vecinos de aquí que saben de obras han hecho todo el muro y han restaurado
el muro y la escalera, porque si no se nos venía abajo. Y lo poco que vemos asfaltado también lo han hecho ustedes. Esto está hecho desde hace tiempo, porque esto no era ni este tramo de escalera, se hizo un muro de contención para que no nos cayéramos abajo, no se desmoronara. Pero no está asfaltado y nos han prometido hace montón de tiempo que esto se tenía que asfaltar y nada. Y la calle de abajo vemos que está asfaltada, pero ¿cuánto hace que no la asfaltan? Bueno, más de 40 años. Eso lo único que hacen es parchear, que no, lo dejan peor que lo que estaba. Ni vienen Parques y Jardines a limpiar, ni viene nada. Es que esto lo mantenemos los vecinos, porque si no, porque vivimos aquí, queremos vivir más o menos bien, pero al ayuntamiento por aquí no pasa para nada. Bueno, ustedes no han parado de escribirle al ayuntamiento. No hemos parado ni de escribir, ni de mandar vídeos, ni todo el rato denunciando, rabo de gato, limpieza, asfaltado, y está un barrio abandonado. Ahora, para pagar nuestros impuestos, sí, eso es lo primero. Bueno, esta calle es muy larga, la calle Juan Ponce Pérez, y la situación es igual, vemos muchos boquetes por el camino. Sí, la calle desde el principio se asfaltó la última vez, yo no la he visto nunca faltar y llevo aquí 38 años, con lo cual no se ha asfaltado nunca, solo parcheado. Y esta nos han prometido, como ustedes pueden ver, es llena de baches, la entrada a veces se nos ponen coches que no podemos ni pasar y vamos, solo lo pueden ver que está fatal todo. Bueno, Elvira, muchas gracias por entendernos y también a todos los vecinos por acercarse. Gracias a ustedes por venir. Nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento y nos han dicho que está dentro del plan de asfaltado de este año 2026. También nos han comunicado que se realiza desbroce 2 veces al año y que están dentro del plan de limpieza del ayuntamiento, pero como bien oímos a los vecinos, por aquí no pasa nadie. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo para más, pero les recordamos que si quieren ponerse en contacto con nosotros para denunciar como ellos alguna situación, pues lo pueden hacer a nuestro número de WhatsApp, que es el 679-773-238. Si prefieren un correo electrónico, pues oficinadelespectador@tvcanaria.tv. Nosotros estamos atentos y ya saben que cada miércoles vamos a intentar darle voz a aquellos que a ustedes les preocupa. Y se lo contábamos al inicio de este Buenos Días Canarias, este miércoles miramos al cielo, pero también al mar, porque tenemos activa una nueva prealerta, en este caso por fenómenos costeros. Sí, mucha precaución en el mar, Pilar, porque las olas podrían alcanzar los 4 metros de altura. Así es, ¿no? Vicky Palma, buenos días. Buenos días, pues en principio sí, aunque lentamente, y a partir de ahora la altura del oleaje va a perder, altura. Eso sí, para empeorar otra vez el próximo viernes. Hoy nos despertamos con oleaje superando los 3 metros, rondando los 4 metros en las costas abiertas al norte. Va a ir mejorando a lo largo de las próximas horas para empeorar otra vez a partir del viernes. Vamos a ver, en primer lugar, un resumen de las precipitaciones de la jornada de ayer. Teníamos prealerta por lluvia ayer en Lanzarote y Fuerteventura, esa prealerta ha finalizado esta mañana y estos son los registros de lluvia en el día de ayer, casi 7 litros en La Graciosa, casi 11 en Aría, 12 en La Liva, 12 en Teror, 16 en Anaga, en la isla de Tenerife, 4 en Agulo, casi 8 tanto en El Hierro como en la isla de La Palma. Hoy ha habido de nuevo algunas precipitaciones. Vamos a ver la imagen de satélite. Ya hoy no tenemos un frente, simplemente tenemos nubosidad que se está acercando hacia nosotros con vientos del norte y del nordeste, va cruzando las islas. Durante la madrugada ha dejado algunas precipitaciones. En principio la probabilidad de precipitación cada vez va a ir a menos, pero no es descartable alguna gota más a lo largo de las próximas horas. Vemos la predicción para hoy. Solo hemos puesto el símbolo de chubasco en el norte de la isla de Gran Canaria porque es donde me equivoqué yo. Empezamos con la lluvia acumulada. Esta es la situación para hoy y para mañana. Prácticamente no hay lluvia, pero atención al viernes. Sobre todo por la tarde entran los restos de un frente y vuelven a dejar precipitaciones repartidas de forma desigual, pero volvería a llover el viernes en todas las islas, especialmente después de mediodía. El fin de semana también esperamos lluvia. Vemos la predicción para hoy. Hoy solo hemos puesto el símbolo de lluvia en Gran Canaria porque es la isla con mayor probabilidad de precipitaciones, al menos en medianías del norte. Hemos tenido ya lluvias esta mañana en casi todas las islas. ¿Podría volver a caer alguna gota esta tarde? Sí, probablemente en puntos de medianías, pero poco importante. Las más destacables caerían en Gran Canaria. Por el sur algunos ratos de sol, no va a haber cambios importantes en las temperaturas, vamos a seguir pasando frío. Vamos a ver los horarios de las mareas, por esa prealerta que tenemos por mal estado del mar. Ahora mismo la marea está terminando de subir, tenemos casi marea alta. Sí que es cierto que a medida que avance la jornada, pues la altura del oleaje irá menos. Aún así,
en la mayor parte de la costa nos va a quedar oleaje ya esta noche superando los 2 metros o los 2,5 metros de altura, y eso genera problemas a la hora de darnos un baño en las zonas de baño o en las playas del archipiélago. Para mañana, ¿qué apunta la predicción? Pues parece que un día relativamente tranquilo, vamos a ver nubes en cantidades variables, y mañana hay muy baja probabilidad de precipitaciones, prácticamente desaparece, sin descartarla del todo en puntos del norte, en medianías del norte de Gran Canaria, del nordeste de la isla de Tenerife. Llegaremos a ver el sol mañana, donde más en zonas del sur, aunque puede llegarse a ver en algunos puntos del norte también en las horas de mediodía. El viento va a ser el alisio, soplará moderado, vamos a tener menos viento que en la jornada de hoy, mejor estado del mar, aunque aún así seguiremos con oleaje superando los 2 metros de altura. Y nos vamos a despedir con una imagen que ustedes compartían con nosotros. Nos llegaba esta imagen desde la isla de Lanzarote, que estos días no parece Lanzarote por el cambio de los colores en el terreno, verde Lanzarote y Fuerteventura, como hacía varios años que no se veía. Lo comentábamos, dijimos, a ver si mandan alguna fotografía, y aquí está. Sí, nos mandaron fotos y nos mandaron además también unas imágenes muy buenas de lluvia de la jornada de ayer en Yaiza. Le damos las gracias tanto a, creo que se llamaba Rosa García, y como a su marido por los vídeos que nos enviaron ayer de Lanzarote. Está espectacular Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa también, que asoma al verde. Y mira que, como dices, el viernes vuelven El viernes. Hay actos del carnaval ya en la calle en Santa Cruz de Tenerife, y yo me llevaría un paraguas. Sí, o un chubasquero, ¿no? Alguna de las dos cosas. Vamos a ver si cambian los modelos, como decimos, ¿no? Gracias, bueno, Vicky. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos a un apunte cinematográfico, porque Todos somos Gaza es un largometraje de Videoreport Canarias que ha sido nominado a los premios Goya como Mejor Película Documental. Videoreport, por cierto, es la productora responsable de programas de esta casa de televisión canaria como Una Hora Menos. Todos somos Gaza es una cinta que una década después se pregunta qué ha sido de los niños y de las niñas protagonistas de Nacido en Gaza, nominada en el año 2014 también a los Goya. La ceremonia de entrega se va a celebrar el próximo 28 de febrero en Barcelona. Con el último repaso ya a la actualidad del día. Eva, cuéntanos. Pues uno de los temas del día, Pilar, es sin duda la vivienda. Ya los socios de gobierno de Pedro Sánchez han adelantado que van a votar en contra de las medidas anunciadas para frenar el precio de los alquileres cuando llega al Congreso. La vivienda se ha convertido en España en una batalla política mientras su precio no deja de subir. Desde Moncloa insisten en que las medidas son necesarias para ayudar a los 3 millones de hogares que viven en alquiler. Y en Venezuela continúa la liberación de presos. La Asamblea Nacional habla de unos 400 prisioneros ya liberados. Sin embargo, tanto la oposición como las ONG aseguran que solo se han confirmado entre 56 y 76 liberaciones. Mientras en Caracas, miles de trabajadores del sector del transporte se siguen movilizando en apoyo a la revolución bolivariana y al presidente Nicolás Maduro. Y este miércoles hay reunión de alto nivel entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. Lo hacen en un momento muy tenso ante la ofensiva de Donald Trump para hacerse con la isla. La OTAN, entre tanto, queda a la espera. Dinamarca acude con varias opciones para evitar la intervención militar. La cita puede marcar un antes y un después en la relación a 3 bandas. Bueno, pues estos son algunos de los temas que marcan la actualidad en el día de hoy. Llegamos ya al final y lo hacemos desde Gran Canaria. Sí, porque como en el resto de islas, Pilar, siguen los chubascos localizados en distintos puntos y temperaturas en descenso. Esta imagen que ven nos llega en directo desde el Dragonal. Vemos el barranco de Quiniguada y el Maipes. Hacía muchos años que no lucía este color tan verde. Ya saben que pueden seguir informados en nuestras redes sociales, en la web y también en el Telenoticias 1. Nosotros regresamos mañana a las 8 de la mañana para darles, como cada día, los buenos días Canarias.